¿entonces compras? A ver, la verdad que me gusta tu programa, pero quiero ver otras opciones también, porque esta es la primera vez que lo veo. Ok, entiendo. Déjame preguntarte una cosa. ¿Quién es la mujer que más te gusta en el mundo? Megan Fox. Ok, pues este programa es el Megan Fox de los programas, así que muy para adelante. ¿Transferencia o tarjeta? Jonah, ¿y cuáles son esos objetivos que vos tenés de acá a 6 meses? Establecerme sólidamente por encima de la línea de los $4.000. Pero lo que más me motiva a ingresar a Fivestars es poder entrevistarlo a Augusto para mi podcast Hablemos de Negocios. Bueno, eso siempre y cuando obviamente te esfuerces, estés ahí, estés en las clases, participes, te hagas notar. Hay algo que me llena el corazón mal, que es cuando en Fivestars hacemos análisis de llamadas completas a alumnos y lo hacen bien. Hoy vimos una llamada de Jonah, lo voy a etiquetar acá, y fue una llamada top. Correcciones como todos, pero hecha en excelencia, o sea, mejor que el 99.99% de closers que hay fuera. Estamos a 20 segundos de que la vida cambie radicalmente. Literalmente es una decisión. Así que adelante con todo. No, bro, gracias a vos, Jonah, por la entrevista. Un placer. Hablemos de negocios, donde lo veo es real. Hablemos de negocios, si lo soñas va a pasar. Hablemos de negocios, la historia puede empezar ya. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Negocios. Hoy no tengo un episodio, tengo el episodio que estuve esperando desde hace meses. Hoy entrevisto a alguien que no solo vendió millones, sino que entiende qué pasa en la cabeza de una persona cuando toma decisiones difíciles. Es licenciado en psicología, coach ontológico, máster en PNL, autor de la Biblia del Closer High Ticket. Vendió personalmente más de $2 millones. Sus clientes y alumnos superan los 40 millones en ventas. Mentoría equipos comerciales de referencia como el de Margarita Pasos, Álvaro Reyes, Mauricio Benoist y Alexis Crypto. Hoy no vamos a hablar de técnicas de ventas sueltas ni boludeces superficiales. Vamos a hablar de identidad, relación con el dinero y responsabilidad. Nos ponemos de pie y le damos la bienvenida al señor Augusto Bianchi. Bienvenido a Hablemos de Negocios. Papá, pero qué bienvenida, impresionante. Bueno, para toda la gente que está mirando esto, no sé cuánto va a durar, pero apártense 1 hora porque posiblemente sea de las horas más productivas que puedan dedicar en este mes, seguro. Así que oídos atentos para estar preparados y llevarse mucho valor que repercuta en sus ventas y por tanto su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por cederme este espacio. Y antes de arrancar, quisiera preguntarte, seguramente me faltaron un montón de cosas, pero ¿qué más le agregarías a tu currículum, a la presentación que te hice? El agradecido soy yo, eso desde ya. Y si lo querés poner, no sé, en términos profesionales en el currículum, creo que uno de mis mayores logros, o sea, lo que hablamos ahí, no sé, vender 2 millones o ser psicólogo, esas cosas son títulos individuales, que están bien, pero uno de mis mayores logros es colectivo y es el haber creado Fivestars, haber empezado yo solo y hoy tener una empresa en la que trabajamos 20 personas todos los días y que tenemos más de 200 clientes activos a los cuales convertimos en closers de venta y abrimos las puertas. O ellos obviamente ponen el trabajo y son los que estudian y ejecutan, pero les abrimos las puertas y las posibilidades a que puedan dedicarse al mundo de la venta digital y por tanto ganar en dólares, trabajando desde su casa o de donde quieran, tener cierta flexibilidad horaria y sobre todo tener sueldos, o mejor dicho en este caso comisiones,
que son varias veces superiores a lo que son los salarios tradicionales, al menos en Argentina y en Latinoamérica. Lo más sorprendente de todo esto, Agus, es que más allá de los logros individuales y el colectivo como el que acabas de mencionar, es tu edad. Para el que no sabe, recordemos, ¿qué edad tenés, Agus? Tengo 29 años, cronológicos. 29 años. Si hablamos de ese currículum, uno piensa, bueno, esta persona como mínimo debe tener 50. No, 29 años tiene el tipo. Tremendo. Pero no toda la vida fuiste el referente que sos hoy en día en el mundo del closing, Agus. Así que me gustaría saber, más que me gustaría saber, yo ya lo conozco, pero me gustaría que la audiencia, que por ahí no está tan interiorizada, sepa cuáles fueron tus orígenes. ¿Desde dónde arrancaste? ¿Cómo era tu relación con el trabajo, con el dinero en aquella época? Uh-huh. Sí, bastante sencillo. Soy hijo de una familia clase media. O sea, mi papá era taxista. Digo era porque cuando yo ya tenía 15 se recibió de profesor de ciencias naturales, entonces se dedicó a eso, pero hasta entonces era taxista. Y mi mamá era abogada, trabajaba en un estudio jurídico y era abogada también en la cárcel, que son como... La cárcel es posiblemente el peor lugar para ser abogado, son de los peores pagos. Cuando yo tenía 2 años y medio ellos se separaron. Cuando yo tenía 4 y pico, 5, mi mamá se puso en una segunda relación con un tipo que al principio era muy muy bueno, pero acabó siendo muy muy malo. De hecho es un psicópata, casi que diagnosticado. Y bueno, me hizo la vida un poco difícil a partir de maltratos psicológicos, tanto a mi mamá como sobre todo a mí. Fruto de la relación de mi mamá con él, nacieron 2 hermanos míos, a los que años después él secuestró y no volví a tener contacto por muchos años. Y bueno, eso generó en mí ciertas heridas de autoestima, de merecimiento, de confianza en mí mismo. Me volví una persona muy ansiosa, muy insegura, pero al mismo tiempo mantenía en mí como ese deseo de superación y de poder entender por qué había pasado todo y de poder ser alguien más grande. Cuando tenía 7 u 8 años, mi mamá revendía perfumes como tercer trabajo para hacer una plata extra, porque al final nací en el 96, o sea, cuando yo tenía 7 años, estamos hablando del 2003, era plena época post-crisis del 2001 en Argentina, sueldos medio malos y situación difícil. Entonces yo veía eso y me nació el querer también vender perfumes, y ahí empecé a vender. Yo ya vendía ciertos útiles, ¿viste? Pulseritas, libretitas, esas cosas, y empecé a vender perfumes a los 8 años. Perfumes que los vendíamos a 12 pesos. 9 salía el perfume que compraba mi mamá por mayor, lo vendíamos a 12, ella se quedaba a 2 pesos y me daba 1 peso a mí. Y yo con 1 peso en esa época era mega millonario. 1 peso del 2003, 2004, multimillonario. Y así empecé mi relación con la venta, desde que tenía 7 u 8 años, entendiendo la venta como un intercambio de valor y entendiendo también como darle a alguien algo que necesita y a cambio tener una cierta recompensa. Este es lo que es al final un intercambio simbólico y amoroso. Desde ahí empezó. Luego me volví a los 13 jugador de ajedrez. Fui profesional, jugué 2 Panamericanos, en un mundial y varios torneos de referencia internacional, viajando y demás. Y luego ya a los 17 tenía que anotarme en alguna carrera y elegí psicología. Me recibí a los 22, o sea, hice la carrera en 5 años. Fui ayudante de cátedra, que es como la persona que da clases junto con el profesor en la cátedra. Y ya ahí me interesaba mucho el mundo del desarrollo personal y el emprendimiento. Entonces me puse a estudiar coaching, PNL, formaciones alternativas. Y bueno, ahí comenzó todo. En 2021 me contratan para dedicarme a ser closer. Closer es vender servicios para una empresa. O sea, hay un empresario que es un influencer en redes sociales, tiene una marca online, vende un servicio, tiene muchas personas interesadas, el empresario no se puede dedicar a llamar uno por uno, entonces pone una persona de su equipo a que haga esos llamados. Ese es el que llamamos closer. Ese comencé a ser yo, pero el requisito era que para hacerlo me tenía que mudar a México, que era donde estaba él viviendo. Y claro, yo había viajado, pero nunca me había mudado de país. De hecho, llevaba solamente 6 meses de que me había mudado de la casa de mi mamá a vivir solo. Y bueno, fue una decisión que tomé rápido, que era dolorosa, pero sabía que era lo mejor para mi crecimiento. Y al final yo tenía esa sensación de querer crecer y de que al final, como dice Grant Cardone, si pagas el precio hoy, mañana vas a poder pagar cualquier precio. Entonces tenés que estar dispuesto a sacrificar algo hoy para tener algo mejor mañana.
Y no lo dudé, me saqué el vuelo, llegué a Cancún, no tenía ni sueldo fijo, ni contrato, ni garantía de que esto fuese a salir bien. Yo iba a ganar la comisión, no sabía si iba a tener buenos prospectos, es decir, buenos potenciales clientes a los que llamar. No sabía si mi habilidad era buena porque vendía de darme mania, pero no tenía un estudio, unas bases, una sofisticación, y fue jugármela el todo por el todo. Y bueno, salió bien y se empezó a construir las bases de lo que hoy es Five-Star y todo lo que hemos construido. ¿Sabes algo que mientras te escucho hablar, esta última frase que dijiste, no sabía si mi habilidad era suficiente? Uno mirándolo de atrás para adelante, ¿no? Con el sesgo del francotirador, dice, bueno, pero tiene todo el sentido del mundo. Si el chabón a los 7 años ya estaba vendiendo perfumes, después se convirtió en jugador de ajedrez, después estudió psicología, es como que tiene todas las piezas que encajan y encastran perfecto para ser closer. Y ahora quiero preguntarte qué de todo esto fue casualidad o a ver, si fue casualidad que estudiaste todo esto y terminó complementándose todo como closer, o fue algo que se fue dando en el camino, tipo, ¿cómo fue esa relación de tus habilidades? No, al final fue pura suerte. O sea, no es que yo a los 8 años, a los 7 años me puse a vender cartas de Yu-Gi-Oh! Y de Dragon Ball a los 8 perfumes, porque pensaba a los 25 ser closer. Eso, no digo, o a los 17 me anoté en la Universidad de Psicología porque dije, en 8 años me va un español que todavía no conozco, me va a contratar para que viva con él en México y cierre. No, cero. Todo se fue dando. Pero lo importante entender es que, o sea, yo siempre entendí que el saber no ocupa espacio. Al contrario, cuando vos más sabés, más espacio para seguir aprendiendo tenés. Porque generás mejores conexiones neuronales y demás. Entonces dije, hey, siempre para mí hay que aprender y siempre me interesó el entender la conducta humana por el buscarme entender a mí, entender a mi ex padrastro, entender a mi mamá, entender todas las situaciones que había vivido. Entonces, justo se dio que surgió esa posibilidad de ser closer. Yo no sabía lo que era closer cuando fui. O sea, me llaman y me dicen, quiero que seas mi closer. ¿Tu closer qué? Nada, te voy a pasar la gente que esté interesada en mi servicio y que vos lo llames y cierres la venta y ganes un 15% de comisión. Y dije, bueno, dale, voy, si ya vendo para mí. ¿Un 15 te pagaba? Sí. Estaba verde el mercado en ese momento. Fui el primer closer de LATAM. O sea, de toda Latinoamérica no había nadie que tuviese closers. Entonces, esto es como cualquier mercado. Cuando recién empieza, cobras más y después el mercado va, cuando cada vez hay más, por un tema de oferta y demanda, los números van bajando, ¿sabes? Entonces, sí, pagaba un 15 y luego me lo mantuvo siempre porque tiene una tasa de cierre en torno a entre el 85 y 90% por lead que se presentaba. Entonces, mi nivel justificaba eso, pero al principio no fue fácil. O sea, yo recuerdo llegar ahí a Cancún y llorar a la noche, ¿sabes? Porque extrañaba mi departamento, extrañaba a mis amigos, mi familia, jugar al fútbol 2 veces por semana, la chica con la que me veía, el bajar y tener hasta la comida, ¿entendés? Que todo es distinto en otro país. Bueno, vos viviste en Estados Unidos, lo sabes, entonces eso es doloroso y es un precio que tuve que pagar, como ya había pagado muchos otros a nivel económico y a nivel emocional para poder ir creciendo. Que era necesario. O sea, si no hacía eso, yo iba a ser toda la vida el chico que le hicieron bullying a los 14 porque era gordito, introvertido y usaba anteojos. Entonces, en ciertos momentos, si vos sabés o sentís o querés ir a por más, tenés que pagar ese precio de la disciplina y de moverte, de tomar decisiones que al principio son difíciles, pero que luego son gratificantes. ¿Ese fue tu momento de mayor desarrollo de personaje? Digamos, cuando tuviste que mudarte a México, ¿o hubo alguna otra situación anterior que te hizo replantearte todas tus creencias? No. El gran salto lo doy cuando por primera vez compré un high ticket, que fue una formación que valía 3.000 euros, que fue en 2019, que fue con el mentor que después me contrata como closer, ahí lo conozco. Y viajo a España a tomar esa formación que era un taller de una semana. Ahí tuve el gran salto. Y luego el siguiente, cuando seguí comprando formaciones, empezó el COVID en marzo del 2020 y yo en abril renuncio a mi trabajo para dedicarme 100% a dar mis sesiones de coaching terapéutico, básicamente. Yo era psicólogo, no tenía el título porque estaba en trámite, pero como había COVID no me lo iban a dar nunca porque estaba todo cerrado. Y dije, ¿qué hago? ¿Me quedo mirando Netflix o me pongo a ayudar a gente que ahora la está pasando mal con las herramientas psicoterapéuticas que tengo? Y dije, al carajo, empiezo. Y me empezó a ir bien, al punto que yo tenía un trabajo al que tenía que seguir yendo porque era como esencial. Y renuncié para poder dedicarme todo el día a dar sesiones y a empezar mi marca personal, a hacer mi contenido en redes y demás.
Entonces esos 2 puntos fueron grandes saltos y permitieron que cuando se dio esta situación de ser closer, yo ya viniera con un músculo, ¿viste? Un poco curtido. No estaba tan verde, si no la situación me hubiese sobrepasado y hubiese durado 15 días en México. Pero cuando ya llegué estaba con un nivel de desarrollo. ¿Qué sentiste en el momento de pagar un ticket de 3.000 euros? O sea, me imagino que siendo tu primer high ticket, sentiste un montón de cosas y seguramente fue por algo doloroso, por decirlo de cierta forma, porque si no, nada se justifica que vos vayas a pagar un high ticket. ¿Cuál fue ese quiebre? Ya, para ponerlo en números, yo hoy en servicios, en mentorías, ¿viste? En servicios para la empresa y tal, llevo invertidos como $130.000. Lo más caro que he pagado del tirón son 22.000 un servicio. Y hoy por hoy en la empresa, cada mes arrancamos menos 21.000, menos 22.000, entre costos publicitarios, softwares, los sueldos y demás. Pero todo eso me es extremadamente barato en comparativa a lo que significó para mí pagar en ese momento 3.000 euros. Pues yo tenía un trabajo que ganaba 13.000 pesos argentinos al mes. Pueden buscarlo, 13.000 pesos en 2019, en julio de 2019, cuando yo pago esto, junio, julio, eran algo así como $330 a lo que valía el dólar, una cosa así. El dólar estaba como 37, 38, que pues ganó el dólar 37 pesos. Y entonces mis 13.000 pesos eran 300 y pico dólares. Entonces yo estaba pagando un servicio que valía 10 veces lo que yo ganaba. Y aparte tenía que ir a España. ¿Entendés? Y era un servicio de una semana. No era como en plan, no sé, te formás conmigo y estás 6 meses todos los días. Es como, no, acá era una semana presencial en España y que no te agarre fiebre esa semana porque jodiste. Que no te agarre un ataque al hígado porque te perdiste 3 días y ya no hay vuelta atrás. Entonces me acuerdo que tuve como la conversación por WhatsApp un viernes y terminé pagando el domingo, creo. Y estuve todo el sábado y todo el domingo que no me podía dormir. Recuerdo estar toda la noche sin dormir, tomando mate con café, pensando si lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y que se despierte mi mamá ya a la mañana, como a las 7, y me vea despierto ahí frente al mate con café, todo sudando, temblando, y me dice, ¿qué te pasa, hijo? Pareces una sandijuela, me acuerdo que me dijo. Y era como, no, estoy muy nervioso. Me llené la bañadera con agua caliente y me metí, ¿viste? Y estaba como pensando, lo hago, no lo hago, pero si me estafan y si no funciona, y si es una secta, y si me secuestran, y si me exponen a mucha incomodidad. Fue súper doloroso. Pero claro, el dolor del que yo venía era de que una chica con la que salía, no éramos novios, pero llevamos bastante viéndonos, el día de mi cumpleaños, o sea, mi cumpleaños fue un sábado, lo hicimos un viernes en la noche, en un bar, y al día siguiente, el sábado en la noche, era el cumple de una amiga en común que teníamos. En la fiesta del cumpleaños de esta amiga en común, tuvimos como una discusión, como que estaba distante. Entonces yo me fui como al patio, así como a reflexionar, y cuando volví hacia adentro de ese quincho donde era, la veo cara a cara con un pibe que era el primo de la chica de cumpleaños, acercándose para besarse. Y cuando estoy a punto de ver el beso, hago así, bueno, no puedo ver y me voy. Entonces venía esa situación, que al final el problema no es que la chica que me gustaba y que el día anterior había presentado a todos mis amigos, al día siguiente besó un pibe en mi cara, sino que era como una gota que venía a rebalsar el vaso de mucho tiempo de frustración, de cosas que no me gustaban, de seguir siendo muy inseguro, de que me seguían sudando las manos en momentos de nerviosismo, y que al final lo que yo me sentía era estafado por el sistema. Porque yo había hecho lo que creía que era correcto, Terminé la escuela, siempre prolijito, jugaba al ajedrez, ¿entendés? Jugaba al fútbol, entré a la universidad, jamás desaprobé un examen, me recibí con buena nota, me contrataron para ser ayudante de cátedra, tenía un trabajo fijo con el que me pagué la carrera, buscaba ahorrar un poquito, si me sobraba un poquito invertía en algo, una vida prolija, nunca exceso, nunca un problema, y sin embargo no me sentía lleno, no me sentía feliz y no tenía libertad de nada, porque al final tampoco ganaba mucho, seguía viviendo con mi mamá, no tenía plata como para irme a vivir a ningún lado, $300 al mes, no podía, había mucho margen. Si quería viajar tampoco podía, y no me sentía bien emocionalmente, no me sentía empoderado, con confianza. Entonces como que esa imagen vino como a hacer el golpe final de decir, che, hiciste todo lo que se supone que deberías hacer o lo que la sociedad te dijo que hagas, 4 años haciendo terapia, está todo muy ordenado, y sin embargo te seguís sintiendo insuficiente, triste, sin propósito, con dudas, con incertidumbre y sin saber qué va a hacer de tu vida. Porque al final yo veía que Argentina se estaba yendo del carajo en ese momento porque el dólar había arrancado a 15 pesos y ya estaba en 36 y después fueron esas elecciones
de Alberto contra Macri que se va a 60 y después, y bueno, la historia es conocida, hoy está en 1500. Yo veía incertidumbre económica, laboral, veía caos por todos lados. Y era como, hey, hice todo lo que se supone que tenía que hacer y sin embargo estoy acá. O sea, hay algo nuevo, distinto, diferente que tengo que hacer o si no voy barranca abajo. Y era, bueno, esa imagen de ella besando a ese pibe era como que venía a resumir todo ese proceso de años. No vamos a mencionar el nombre para no quemarla, pero le vamos a decir Pepita. Esto es por vos. Mirá lo que provocaste, Pepita. Si no fuese por vos, no hubiese formado Five Stars, no hubiese facturado 2 millones, no hubiese. Gracias a vos, Pepita. Que Dios te bendiga. Salud. No, nos llevamos súper bien. Ahora hace bastante que no hablábamos, pero antes hablábamos seguido. Después nos vimos un par de veces, la mejor. La mejor. Es más, te cuento algo. Al año siguiente yo había leído a Jordan Peterson, un psicólogo muy famoso, doctor en psicología, que decía, el tamaño que vos tenés como persona y el nivel de resultados que vas a ser capaz de alcanzar en cualquier área de tu vida es el equivalente a la cantidad de conversaciones incómodas que puedes tener. Entonces, estaba en una mentoría que dicen, hey, pensá con personas con las que tengas conversaciones pendientes que no hayas tenido. Y yo dije, tengo que hablar con ella. Entonces dije, sí, tiene todo el sentido. Entonces agarré y le escribí después de meses. Hey, no, necesito hablar con vos. Hicimos un Zoom y ahí le hablé. Y ahí me contó, hey, sabes que yo también te quería hablar, porque después hice algo parecido con otro chico. Y me di cuenta que ella también había estudiado psicología conmigo, entonces más o menos entendía. Cada vez que me estoy enganchando con alguien, hago algo que rompe la relación. Digo, ok. Entonces empecé a pinchar y, escúchame, ¿y por qué sentís que así? Yo, no sé. Digo, ¿alguna vez a vos te lastimaron? Sí, y bueno, llegamos a que cuando ella era adolescente se enamoraba muy fácil y la terminaron lastimando. Entonces, como mecanismo de defensa, dijo, ok, si cada vez que me enamoro de alguien me lastima, mejor saboteo la relación antes de terminar de enamorarme, así no salgo lastimada. Y era un mecanismo de defensa de su psiquismo. Y cuando vio eso, a través de preguntas, claro, porque tal, y a los 3 meses se puso en pareja y ahora puede tener una relación feliz. O sea, yo siempre digo, ella me curó y yo la curé también, ¿entendés? Fue súper, vino de algo malo, pero fue algo que terminó siendo muy efectivo, muy, muy próspero para ambos. Así que la mejor de las mejores. Bueno, es un efecto colateral de tener esas conversaciones incómodas, porque si no se tienen no se puede solucionar nada y sigue estando ahí como un ruido de fondo molesto. En cambio, cuando uno baila en cara se puede cerrar. Che, qué zarpado. Pero hay algo que no me terminó de cerrar. Te sentías estafado por el sistema. Ese fue el detonante, digamos, la última de las gotas que terminó de rebalsar el vaso. No obstante, no entiendo qué fuiste a buscar allá a España. Ok. Lo que fui a buscar era que básicamente yo llevaba 4 años haciendo psicoanálisis y cuando tenía que hablar en público me seguía poniendo ultra nervioso, tenía mucho miedo al qué dirán, me sentía insuficiente. Si veía a una chica que me traía, me transpiraban las manos. Cuando era ayudante de cátedra tenía que dar clase. Daba en una materia que era de 5º año, el último. Había 15 personas en el aula, que son los que llegan al último año de la carrera. Y yo me ponía re nervioso como si hubiese 15.000. Como si estuviese frente al estadio de Wembley con 200, ¿entendés? Y era un montón de puntos que no tenían ningún sentido de ser, pero a mí me daba inseguridad. Entonces, para sentirme seguro me tenía que tomar 2 tragos y era todo este tiempo el diálogo interno, ¿no? De, ¿qué estará pensando de mí? Esta persona se me está aburriendo. Todo el tiempo, ¿viste? Esa sensación de desvalorización, de no valgo, no soy merecedor, no soy suficiente, no estoy a la altura. Esas sensaciones, ¿viste? Y claro, si vos todo el tiempo te estás repitiendo, no valgo, no soy suficiente, no estoy a la altura, no sirvo, me van a rechazar, soy inteligente pero con eso no alcanza porque no tengo carácter, porque me pisan, porque no tengo... Y es muy difícil que en cualquier área destaques. Y a mí esto me afectaba en todo. Yo iba a jugar el fútbol y si la primera jugada me salía bien, me la creía y jugaba bien, pero si la primera me salía mal, empezaba a dudar de mí y tenía un partido de mierda. Y lo mismo cuando jugaba al pádel, y lo había vivido cuando jugaba ajedrez, que salí 2 veces segundo de Argentina porque por no saber manejar la atención. Entonces, y de repente jugué contra el mejor jugador de mi categoría del mundo, que era el campeón de Asia, y le gané. Y era como Arabia ganando a Argentina en el Mundial de Qatar, y de repente me tocaba uno de mi nivel y me ganaba. Y por qué era, porque cuando jugué contra el que era 10 veces mejor que yo no sentía presión psicológica, entonces jugué a mi máximo nivel. Y en el otro tenía como la responsabilidad de ganar y ahí jugaba mal. Entonces veía como no estar trabajado mentalmente me afectaba en muchas cosas. Y ahí fue que necesitaba trabajo y veía
que necesitaba hacer algo distinto a lo que ya había hecho. Ya había probado terapias tradicionales, había mejorado, pero no lo suficiente, y dije, necesito hacer algo hardcore. Y esto era en plan algo hardcore, una semana de convivencia donde te hacían a exponerte, entrar a un McDonald's cantando, hacer conferencias en pool, cosas así. Yo digo, necesito un cachetazo en mi cerebro para formatearlo. Y había estudiado sobre la neuroplasticidad y cómo cuando haces cosas nuevas generas nuevas conexiones neuronales y empiezas a formatear cómo funciona tu aparato psíquico. Y dije, bueno, me la juego. O sea, pensé en suicidarme. ¿Qué más abajo puedo ir? Aunque sean 3.000 euros, sí. ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale sentirme bien? ¿Cuánto vale sentirme suficiente, tener confianza, tener autoestima? Y ese fue el primer paso. Ojo, no es que eso ya lo cambió todo, pero fue un salto. Ahí hubo un upgrade, ¿viste? Como que te lo pongo en estatura, yo medía 1 metro y pasé a medir 1,40 m. O sea, como hubo un cambio, ¿sabes? En mi confianza, en cómo me percibía, y de ahí lo realmente importante es que no me quedé con eso, sino que seguí aplicando. Yo volví de España, yo me acuerdo el último día en España y dije, hey, yo quiero dedicarme a hacer esto, ¿qué tengo que estudiar? Y de mínima coaching y PNL, listo. Llegué a Argentina un lunes a la mañana, el martes ya estaba anotado en Practitioner en PNL, en coaching y en hipnosis servicial, ¿sabes? Todo. Y así empecé a formarme full, con libros, con mentores, con eventos, con conferencias. O sea, me obsesioné porque encontré que ahí estaba la llave a vivir una vida que yo nunca había vivido. Mi mente estaba formateada a vivir en miedo. Desde ser chico y tener miedo que mi padrastro me pegue o me grite, a ser adolescente y tenerle miedo al bullying, o a que me roben, o a que me estafen, o a que me burlen, o lo que sea. Y de repente empecé a ver que podía manejar yo mi mente y no mi mente a mí. Entonces dije, quiero de esta droga, ¿entendés? Y ahí es que me obsesioné con esto y luego lo reconvertí en un negocio que se basa en poder ayudar a otros que estaban en esa situación a que también puedan salir. Y una cosa fue llevando a la otra y terminó en el closing de ventas. Lo que me vuela la cabeza es que vos tenías ya en ese momento una carrera de grado especializada en la psiquis humana, o sea, sos licenciado en psicología. ¿Qué fue lo que te aportó haber comprado un high ticket que no te aportaron 5 años de estudio intensivos en el mundo tradicional? Una cosa es saber y otra cosa es aplicar. Entonces, cuando vos estudias una carrera como estudié yo, que a ver, está buenísimo estudiar y lo recomiendo a todo el mundo. Y para mí la educación certificada es la mejor y por eso de hecho estamos hace un año haciendo diferentes trámites para que FiveStar como academia esté avalado internacionalmente por una universidad, por Ministerio de Educación y demás. O sea, yo creo y confío muchísimo en eso, pero tiene una gran falencia, que es que te enseñan los contenidos teóricos para que vos apliques con otros, más no lo aplican en vos. Voy a hacer un ejemplo grotesco. La carrera te enseña el Kama Sutra, pero nunca te pone con una piba a practicarlo, ¿entendés? Entonces sí, vos decís, sí, en la página 72 dice que el acoso del... Sí, eso lo entendés y está perfecto. Pero una cosa, o sea, vos no puedes emborracharte leyendo la palabra vino o whisky. Tenés que tomarlo. Entonces vos en la carrera ves los conocimientos y entendés cómo funciona, más no lo vivís, no lo pasaste por tu propio cuerpo. Entonces como que te digo, sí, mirá, bailar se basa en que haces un movimiento rítmico que está basado en... Sí, pero no estás en el escenario bailando. Hablar en público se basa en hacer una estructura de... Sí, pero no estás arriba del escenario. Y así en cada uno de los casos. Entonces, para mí meterme en el mundo del desarrollo personal fue pasar un poco de los libros a la vida real. Y eso es muy distinto. Una cosa es que yo te diga lo que es bucear, otra cosa es que te metas al agua. Y ese fue el gran diferencial. Che, que es cierto. No me lo había puesto a pensar nunca, es verdad. Es decir, uno puede tener toda la teoría del mundo y después aplicarlo es una cosa totalmente distinta. Y mientras vos estabas estudiando psicología, ¿no? ¿Te dabas cuenta que por ahí te comprabas alguna excusa súper rebuscada, súper inteligente para no moverte, para no llevarte a hacer algo que te pusiera incómodo? No, porque el entorno no te empujaba a hacer cosas incómodas. ¿Entendés? No es que no hay un estándar de chicos, hay que incomodarse. Era como, no, vos tenés que ir a clase, estudiar, te van a dar libros, te van a dar autores, léelos, va al examen, rendís, y lo más incómodo que podés tener es exponer en el pizarrón un trabajo práctico o una investigación, los exámenes finales orales, y que una vez al año íbamos a la sede central de Capital a hacer exposiciones de los trabajos de investigación. Pero no es que hay un mandamiento de hay que, no sé, exponerse para... Cero. Entonces es como... No había esa exigencia. Entonces yo no lo veía, no me daba cuenta. Claro, era como que vivías en piloto automático, como
así es la vida, no había nada fuera del molde que vos dijeses, mira, si puedo salir para allá, puedo crecer. ¿Cómo fue que descubriste que existía, por ejemplo, este high ticket de 3.000 euros que pagaste? ¿Cómo llegó a tu vida? O cómo saliste de la Matrix, por decirlo de cierta forma. Hay gente que pasa toda la vida, yo me incluyo. Yo toda la vida viví en piloto automático, hice la carrera de colegio militar y todo, y de un día para el otro descubrí que había una persona en Instagram ahí que decía, te ayudo a multiplicar tus ingresos, y ese fue mi primer contacto. Pero fue como 5 años después de lo que hiciste vos. ¿Cómo fue tu primer contacto con ese mundo? Hubo como vías. En el 2015 de repente tenía una tablet y entré a libros y me salió el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Y es un libro de un psiquiatra, de un psicólogo. ¿Sabes qué inventó luego? No me acuerdo si es psicólogo o psiquiatra, me parece que es psiquiatra, que era el director de la Universidad de Florida, de la Universidad, no, del Hospital de Florida, y aplica hipnosis con una cliente. Bueno, pasa todo un tema y era como, fue el primer libro como, opa, esto rompe el molde. Es un libro medio pseudocientífico, pero me mostró otro camino. Luego yo era muy fanático de escuchar en plan la típica entrevista de Fantino a Roló o a Stanislao Barranch, ¿viste? O a Facundo Manes, que en ese momento nos había metido en política y hablaba de cosas. Y era como que mostraban otra óptica, ¿viste? Las neurociencias, la acción, esto, lo otro. Y de repente un amigo de la universidad me mostró que había un man que iba a la radio y hablaba de relaciones. Y tenía una columna en los 40 principales todos los viernes. Y me pasó y dice, che, está bueno, lo mezcla con autores de psicología. Fíjate que nombra mucho la pirámide de Maslow, que nombra ciertas cosas de Carl Rogers. Y lo empecé a escuchar y ese tipo era Martín Riesnik. Entonces lo empecé a seguir y me interesó. Y de repente cuando empecé a ganar plata con mi salario, sabía que tenía que invertirlo. Entonces empecé a buscar como temas de inversiones y llegué al mundo de las criptos y eso me llevó a mentores de emprendimiento. Y bueno, empecé a ver mentores de emprendimiento, más estos mentores de relaciones y tal, y todo empezaba a converger en torno al tópico del desarrollo personal. Y empecé a ver que había libros del tema y que había gente que hacía conferencias y tal, y ahí empecé a conocer de nombre y los primeros videos de un Tony Robbins, de un Jürgen Klarik, de un Diego Dreyfus, Benoist, gente así. Y empecé a mirar los contenidos y dije, esto. Al principio siempre con el ojo, ¿no? De, estos son los vendehumo, estos estafan. No, pero ¿cómo vas a ayudar a una persona desde un escenario o con un programa grupal? Las sesiones son 1-1. Pero bueno, iba escuchando y ya, y poquito a poquito la mente necesita ver para creer. Entonces vas viendo más, vas elevando tu nivel de confianza. Y de repente un día, cuando tuve esta escena al límite, dije, che, ¿y por qué no probar? Ya probé lo tradicional, me llevó hasta acá. ¿Mejoré? Sí, o sea, mejoré un montón. Si yo comparo el Augusto que empezó a ver, sí, un montón. Pero yo no me quiero quedar acá, quiero seguir más arriba. Bueno, probemos. Y así fue. Ok. Enseguida volvemos a la temática, pero mencionaste una palabra ahí que no quiero dejar pasar y me sembraste la curiosidad. Quiero saber, ya que mencionaste la palabra pseudocientífico, quiero saber qué opinás, por ejemplo, de autores como Jacobo Greenberg, como Joe Dispenza. ¿Qué influencia tienen en vos? Si crees en algo de lo que dicen, si lo aplicás en el día a día. Mira, te puedo hablar en dos roles. Augusto persona, Augusto profesional. Augusto profesional busca regirse por lo que está probado o avalado. Entonces, sé que Joe Dispenza tiene ciertas cosas probadas y avaladas, más como no leí, o sea, tengo ahí sus libros, El Deja de Ser Tú, Sobrenatural, El Placebo Eres Tú, pero no los tengo estudiados a fondo, entonces estoy tocando de oído. Y de Jacobo no leí ningún libro, pero obviamente sé quién es y tal. Entonces, Augusto persona, yo creo. Jacobo Greenberg, La Latiz, El Campo de la Conciencia, yo creo. Ahora, yo no le diría a un cliente, vamos a hacer este proceso, porque Jacobo Greenberg dijo que porque que una persona lo diga no es respaldo suficiente a nivel académico. Entonces, para enseñar, busco cosas que estén avaladas. Me explico en lo máximo posible. Ahora, para mi vida personal, o si es una recomendación en plan de amigos, decir, che, Jonah, mirá, yo sé que esto no te lo va a decir un médico tradicional, pero Joe Dispenza dice que sí, me gusta. Ok, bien, perfecto. Era exactamente el tipo de respuesta que me esperaba, así que continuamos. Antes de ser closer, Agus, ¿qué noción tenías de todo este ambiente de los negocios digitales? ¿Conocías algo? Sí, yo en 2018 compro mi primer ticket online, que era un programa de $200. Después compré uno de 30 en 2019, o los dos en 2019, nomás que uno a inicio de... No, uno en 2018 y el otro en 2019, y después ya en 2019 a mitad este high ticket que hablaba.
Y ya en 2020 compro varios y empiezo yo a vender. Entonces tenía esa noción. Y en 2021 empiezo a ser closer. Ahora, previo a esas primeras ventas, no tenía ninguna noción y tampoco había mucho. Te digo que estoy hablando que el primer ticket que compré fue en 2018 y en 2018 no había nadie compradora, ¿sabes? No existía. No obstante, sí estaba Hotmart, es decir, estaba incipiente todavía, estaba medio verde, pero existía en aquella época. Muy poco, ¿sabes? Era muy raro en ese momento. Por poner un ejemplo, bueno, esto es fácil. Busquen las métricas de cuánto se vendía en Hotmart en Latinoamérica y vean año por año, 2018 no se vendía casi nada. Era mínimo. Cuando pagaste los 3.000 euros, ¿te sentiste Superman? ¿Dijiste, debo ser el único loco en el mundo que paga esto por hacer una formación? ¿O sospechabas que había más gente dispuesta a hacerlo? No, me sentí mal. Porque dije, no, puse esta plata. Viene un amigo y me dijo, no, estás loco, con esa plata te podías comprar una recontra moto, me dijo. Y bueno, foto, pero si es verdad, yo podría hacer otras cosas, qué sé yo. Y intentaba justificármelo, ¿viste? Decía, bueno, a ver, esto me va a mejorar mi confianza y mi oratoria. Y bueno, yo estoy estudiando para ser profe universitario, me va a servir, digo, por ahí. Y además, nada, puedo generar relaciones con gente de España que me pueden abrir puertas a futuro. Yo coqueteaba con la idea de emigrar, porque sabía que en Argentina la cosa se ponía fea. Entonces, bueno, tener contacto ahí siempre te sirve, conocer gente de otros lugares. Lo apuntaba por ese lado. Pero no me sentía Superman ni nada, estaba con mucho miedo. Fuiste a España y después volviste a Argentina, ¿cierto? ¿Y Sí. en qué momento te fuiste a México? Fui a España a hacer este curso en julio/agosto de 2019. En marzo de 2020 empiezo yo a emprender, a vender mis sesiones y demás. Y en marzo del 2021 me voy a México a hacer closer. Ok. ¿Y qué creencia se derrumbó en vos cuando hiciste tu primera venta? No, creencia cuando hice la primera ninguna. O sea, yo confiaba en que iba a vender mucho porque yo vendía para mí, ¿no? Entonces decía, ahora voy a vender para mi referente que me enseñó. O sea, si vendo para mí, es como decirte, si juego en Chacarita, ahora me ponen en el Barcelona, la voy a romper, ¿entendés? Yo no tenía, era como, o ser un closer es más parecido a ser un manager. Y era como, si soy el manager de este jugador de Aldo Civi, por decirte, y ahora voy a ser el manager, no sé, de Neymar o de Mbappé, ¡bra! Esa era pero la primera gran creencia que derribé fue cuando llevaba unas 2 semanas cruceando, 3 semanas, fue el 9 de abril, pero de 2021. Cerré un ticket de $6.000. Eso sí me partió la cabeza. Porque claro, la primera venta que hice fue de 1.000. Es plata. Pero bueno, fue como... Pero cuando cerré un tipo $6.000 en una jornada de 50 minutos, yo comisionaba el 15%. ¿Entendés? Esos fueron $900 para mí. Mi papá ganaba $450 al mes en su trabajo. Y yo en una hora había hecho 900. El doble. O sea, yo había hecho en una hora lo que él hacía en 2 meses. A mí eso me estalló. Yo no como que... Y aparte siendo... Claro, yo estaba acostumbrado a vender para mí y tenía que hacer contenido en redes sociales, mantener conversaciones con los seguidores, llevarlos a una llamada de venta, lograr convencerlos y venderles y después darles el servicio. Si eran sesiones, las sesiones, si eran cursos. Acá era... Me ponían a la persona enfrente de la pantalla, yo vendía y cobraba y no tenía que hacer más nada. Después se encargaba el resto de la empresa en que esa persona quede contenta, darle sus sesiones. Y era como... Esa sí que no, esa sí la recuerdo. Subí unas historias a Instagram y era como... Me flasheó. O sea, me partió la cabeza. Una persona pagando $6.000 como quien se compra un paquete de yerba en el supermercado. Así. Eso me partió en medio. ¿Qué diferencia había con tu ticket, con el tuyo de tu negocio? ¿Cuánto valía tu ticket en aquel momento? Yo tenía varios, ¿viste? Porque era como que sacábamos cursos que empezaban y terminaban y después sacabas otro. No era como ahora que en plan está Firestar hace casi 3 años y es siempre el mismo. Una vez había vendido un ticket de 1.000, pero después la mayoría de los que vendía siempre era de 200, 300 y tal. Y por ahí eran $300, no sé, 8 sesiones. Más un curso grabado, más sesiones grupales, más... ¿sabes? Y de repente acá ganaba $300 por venta. Vendía un ticket de 2.000 al 15%, 300. Y solamente hacía la venta y punto. No tenía ni que estar haciendo contenido en redes sociales, ni escribiéndole para invitarlo a una llamada, ni haciendo después la llamada, cobrándole y dándole el servicio.
Yo llegaba el tipo a la llamada, hacía la venta, el tipo pagaba y listo, yo ya me desentendía para siempre. Era un espectáculo. ¿Por qué decidiste empezar Five Stars? O sea, ¿por qué volver a tener un negocio propio sabiendo todo lo que implica? Porque a mí siempre me encantó enseñar. O sea, yo era bastante inteligente de chico y aprendía rápido en la escuela y le enseñaba a mis compañeros cuentas, leer, entender un texto. En la universidad lo mismo. Era antes del examen, ¿viste? Nos juntábamos todos y yo decía, no, mira, este texto lo que dice es tal, este autor dice tal, sí, el concepto tal es esto. Tenía facilidad para entender y me gustaba siempre enseñar. Y era bueno aparte haciéndolo. O sea, era como que conectaba bien las ideas de los autores y tal. Entonces siempre me gustó mucho enseñar. En ajedrez lo mismo. Entonces siempre quise enseñar. Y entonces sabía que cuando cruceaba era algo que iba a hacer, pero era medio pasajero. Entonces, claro, yo empecé a vender, me empecé a ir muy bien. Y como no había tantos closers, me empezaron a buscar muchas empresas que querían que close, pero yo ya estaba en la empresa que estaba. Entonces les ofrecí que les podía formar closers. Y ahí empecé a mentorizar a closers para empresas. Y ahí empecé con eso. Y después de 2 años haciendo eso, dije, hey, ya es momento de hacerlo, pero en vez de hacerlo para empresas particulares, empezar a hacerlo para cualquier persona de a pie que pueda aprender y le enseñe lo mismo que enseña una empresa, pero lo compra directamente la persona y después lo aplica en la empresa que esté. Y así fue. ¿Desde el momento cero te resultó fácil vender o tuviste que pasar un proceso en donde tuviste que encontrar algún camino? ¿Tuviste alguna dificultad que superar para poder llegar a hacer el Augusto Bianchi que anda dando vueltas por las redes sociales? Mira, desde el primer día que empecé a closear, cerré. Pero, visto con perspectiva, podría haber cerrado 20 veces más. Es decir, cerré porque también tenía un montón de leads. Me explico, un montón de clientes, potenciales clientes. Entonces, es como decirte, en mi primer partido metí un gol. Si soy delantero, mi primer partido metí un gol. Sí, pero bro, te dieron 20 pases adentro del área para que la meta y metiste uno porque sos un burro. Si hoy me ponen ahí de vuelta, de esos 20 te meto 18 por ahí, ¿no? Y en ese momento metí una. Entonces puedo decir, hey, ya del día 1 vendí. Sí, es verdad. Pero también es verdad que si hubiese tenido nivel, en vez de vender uno, el primer día hubiese vendido 5. ¿Me explico? Eh, y al final vendí desde el día 1, pero esa venta por ahí me costó 11 horas de llamados todo el tiempo. Y eso es espantoso. O sea, y recuerdo los primeros, después le tomé la mano, pero los primeros 2, 3 meses, días de estar 12, 13 horas, todo el día con el teléfono a mano, llamando uno de dos. Vos sabés lo que es estar por ahí 12 horas llamando diferentes personas y por ahí la venta te cae en la hora 10. Claro, las otras 9 horas y media, vos tenés que mantener la energía, el estado anímico, las ganas, la motivación, el que cuando te pongan un no pasa que tengo que pensar y ellos ya te lo dijeron los otros anteriores 15 tipos con los que hablaste, igual tenés que mantener la calma y con paciencia, preguntar, ver qué está pasando, intentar resolver qué le pasa, entender qué está sintiendo. No, o sea, desde el día 1 vendía, de verdad, pero también estaba 12, 13, 14 horas como un desquiciado llamando a medio mundo y fue un proceso súper, súper, súper difícil y hubo varios días que no vendí nada. Y sobre todo cuando, o sea, yo llegué la primera semana vendí, pero la segunda, tercera hubo como un bajón y estaba preocupado porque de repente todavía tenía que pagar cosas en Argentina de mi alquiler, que había roto el contrato, pero tenía que pagar como una multa de 2 meses más y después tenía que pagar el vuelo que había sacado a México y tenía que pagar el nuevo alquiler en México, que era mucho más caro que de Argentina, y el coste de vida en México, que era mucho más caro, y estaba preocupado de decir, no sé si voy a llegar y tal. Tuve mis momentos de angustia y aparte era súper cansador porque como yo no tenía técnica de venta, era como muy, viste, a lo callejero, no tenía como un proceso, no tenía un guión, no tenía un paso a paso, era como, y no tenía ni a quién preguntarle, entonces era como muy de ver cómo lo resuelvo, era como que te suben a un coche y no te enseñan a manejar, y vos decís, bueno, a ver, supongo que tengo que hacer así y allá, entonces era muy desgastante, porque era hacer la tarea, pero también todo el tiempo estar pensando en cómo se hace, o cómo debería hacerlo, o cómo mejorarlo. Fueron tiempos de trabajar muchísimo, 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 muchísimo. Y me mantuve a fuerza de que cuando estás a 10.000 kilómetros de tu casa no tenés opción. ¿Entendés? Entonces no me queda otra. Y de lunes a lunes. Todo esto, siendo que ya tenías una base como jugador de ajedrez, que ya habías empezado a vender desde muy chiquitito, que ya eras psicólogo, que ya habías pagado un high ticket para desarrollarte como persona, para exponerte, para mejorar tu oratoria.
Y todo eso lo comprimiste en un libro, también lo comprimiste y lo enseñas hoy en día en Five Stars. Hoy en día, con toda tu experiencia, ¿es necesario que una persona tenga que atravesar todo eso para convertirse en closer o cualquier persona puede ser un closer? Nah, hoy es muy fácil. O sea, a ver, cuando yo fui ahí a closear, yo tuve que mudarme. Hoy es imposible que cualquier empresa te pida que te mudes. Es absolutamente imposible. No, hoy es muy fácil. O sea, hoy creo que es más simple que nunca. O sea, lo que yo te estoy hablando es como que te hable de la época de los faraones, ¿entendés? Y diría, no, porque yo cuando hice la pirámide de Keops, ¿sabés lo que era llevar la roca caminando en el desierto? Y es que hoy como tocado botones y viene un robot porque se maneja automáticamente y la lleva, ¿entendés? Con la grúa. Hoy es mucho más sencillo. Obviamente tenés que pagar tu precio de comenzar a cambiar la forma en la que pensás, la forma en la que actuás, la forma en la que sentís y querer ir a por más. Pero hoy es muy simple. Te formás en una academia, te dan el paso a paso, te dan las herramientas y hasta te dan propuestas laborales para que trabajes y vayas ya recomendado. El camino está mucho más allanado que lo que era hace 5 años. Acá estamos hablando de hace 5 años, todo esto recién empezaba, es un mercado muy incipiente, ¿viste? Entonces, en ese momento era más costoso. Hoy está todo a la mano. El que quiere realmente puede. No me gustan esas frases cliché, el que quiere puede, porque no creo que sea así, pero la realidad es que si querés, en el 95% de las veces vas a poder. Al menos en esta industria. Quiero remarcar la importancia de asistir a una academia, de verdad, porque, bueno, vos sabés, Agus, yo en mis redes sociales todos los días recibo un montón de mensajes de chicos que dicen, hola, quiero ser closer de ventas, te mando mi currículum. Y vos decís, no, si ya arrancamos así, vendiéndote así, no vas a conseguir empresas, ¿no? Un día me mandó un mensaje un chico que no tenía foto de perfil, tenía, no sé, unos poquitos seguidores, ninguna publicación, ninguna descripción en la biografía, y la cuenta decía, contactando a personas hasta convertirme en closer de ventas, algo así. Tipo, no, ese tipo de marketing no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendás a estos chicos que quieren ser closer, pero que están rebuscándoselas por su propia cuenta o están tratando de ser autodidactas? Hay dos caminos. Uno te sale plata, el otro te sale tiempo. La pregunta es qué valorás más vos. La realidad es que cuanta más plata haces, más valor le das al tiempo. Y cuanto menos plata tenés, más valorás el tiempo. Es decir, vos podés pagar $3.000 y hacer un camino de 6 meses, o podés hacerlo por tu cuenta, te ahorrás $3.000, pero por ahí el mismo camino te lleva 4 años. ¿Qué vale para vos más? 3 años y medio de vida o $3.000. Esa es la pregunta. Entonces, yo si hoy empezase desde cero y quisiera hacer closer, pero es que ni lo dudo. O sea, voy a estar yo como un boludo dando vueltas, escribiéndole a medio mundo, aprendiendo autodidacta, leyendo libros, mirando tutoriales en YouTube, solo, sin tener con quién conversar, sin tener quien me enseñe, quien me corrija, quien me analice cómo lo hago, quien me marque secretos, hacks, puntos, solo, para ver si quizás con un poco de suerte y viento a favor consigo un trabajo y me logro mantener, siendo que del otro lado hay cientos de personas que ya han pagado y por tanto tienen un montón de herramientas más avanzadas que las que yo tengo, y no solamente tienen herramientas, sino que tienen sesiones, personalización, les corrigen directamente, les analizan su propia forma de vender, o sea, es que buscar hacerlo solo es como ir a la guerra hoy con un arco y una flecha. Capaz que hace 500 años y te servía, pero hoy vengo con un dron y te paso por encima. Entonces acá es exactamente lo mismo. Entonces vos decís, pasa que $3.000 o $1.000 o $5.000 o $10.000 o la cifra que sea es mucha plata. Sí, es mucha plata visto desde la situación económica de hoy. Pero si vos, en este caso, te volvés closer y ganás lo que gana un closer, no te hablo de el alumno de Five Star Gens que gana $19.000 al mes, te hablo de un closer del montón, 2.000, 2.500. Es que lo que te sale a aprender es un mes o 2 de trabajo. Entonces, no tiene ningún sentido que vos estés 3 años buscando la fórmula cuando la fórmula la tenés a $3.000 de distancia. Entonces, es una cuestión al final personal. Pero si yo tengo que encontrar, y aparte es como todo, si yo quiero aprender ecuaciones y tengo 2 opciones, me pongo con un lápiz, un papel a practicar y practicar hasta encontrar, o voy con un profesor de matemática y me lo explica en 5 minutos. Entonces, ¿qué priorizo? ¿Pagarle a un profe y que en 5 minutos sepa despejar X o tardar semanas haciéndolo solo? Y acá lo mismo. Y si te fijas,
El ser humano llegó a ser quien es porque nuestros ancestros nos han pasado el conocimiento a nosotros. Porque si cada conocimiento muriese con la persona que lo creó, todavía estaríamos en la edad de piedra. Pero claro, como el conocimiento se puede esparcir de unos a otros, es que vamos creciendo y hoy nacemos y ya tenemos información sobre un montón de cosas que hace 2000 años no se tenía. Entonces nosotros construimos desde esas bases, ¿no? Como dijo Newton, llegué a ser quien soy porque vine a hombros de gigante. Entonces acá tenés dos opciones, te subís a hombros de gigante y te apalancás y acelerás el proceso y aprendés en 6 meses lo que te llevaría por tu cuenta 5 años, o lo intentás solo o sola y tardás 5 años y quizás nunca llegues. Entonces es cuestión de elegir, ¿no? Al final, como decir, vos estás en Mar del Plata, ¿no? Imagínate que querés venir a Buenos Aires. Y decir, che, puedo ir solo y ver para qué lado es, y voy mirando el sol y me voy orientando y capaz un día llego, o pongo en el GPS el obelisco y me guía. Yo prefiero poner el GPS. No sé vos, Jonathan. Me causa gracia cómo de una sola reflexión podés sacar como 5 o 6 anécdotas o storytelling que la grafiquen a la perfección. Y yo mientras tanto me voy imaginando todas esas circunstancias. ¿Conoces? ¿El obelisco lleva por las nubes y el sol o por eso el GPS? ¿Verdad? O sea, como... A ver, yo fui militar, puedo hacerlo. Tengo los conocimientos para hacerlo. Justo ese ejemplo no aplica a mí, pero entiendo la circunstancia. Me imagino que en la escuela de militares te dicen, oye, toma, esto es una ametralladora, así se apunta, así se dispara, así se cargan balas. O te la dan y dicen, no, fíjate cómo es y toca todos los botones hasta que dispare. No, exactamente. Todo tiene su traslado de conocimiento, tal cual como vos mencionás. Y esto me lleva a pensar si conoces a alguna persona que tiene muchísimo talento y que lo podría estar rompiendo y por miedo a invertir en sí misma o por miedo a ser estafada o por el miedo que sea, se está perdiendo de una gran vida que se podría dar. No, conozco un montón. O sea, yo creo que gente talentosa sobra. Y además para ser closer tampoco que hace falta que nazcas con el talento, viste, de Faustino Oro, que hoy por hoy es el mejor ajedrecista juvenil del mundo y va camino a ser el mejor de la historia, o que nazcas con el talento de Messi. Un poco de presencia, entender un poquito de sentido común, un poquito de habilidades sociales, saber hablar, que no hace falta que tengas la oratoria, viste, de Víctor Cook, ¿no? O sea, que hables como una persona normal y lo tenés. O sea, no hace falta demasiado, pero sí es necesario entender cómo funciona un proceso de venta, cuál es la estructura, cuáles son las fases, cómo anticipar una potencial objeción, cómo resolverla. Y sobre todo que en el closing se vuelve más importante esto de invertir, porque al final vos te pagan como closer por cerrar ventas. ¿Querés cerrar una venta? Hacer que el potencial cliente pague. Entonces, si vos querés hacer que el otro pague, por un tema de congruencia y de sentido común, vos tenés que haber también pagado lo tuyo. Yo no le puedo pedir a mi pareja que sea fiel mientras yo me bajo a toda. O sea, si yo le voy a pedir fidelidad a ella, me toca de mínimo corresponder con lo mismo. Entonces acá lo mismo, vos querés ser closer, vas a pedir al otro que invierta y te toca corresponder con lo mismo, haber invertido alguna vez. Si vos nunca invertiste en vos, ¿cómo haces que el otro invierta en sí mismo? ¿Desde qué criterio se lo pedís? Sos un tipo con 300 kilos, con 4 cigarrillos en cada mano, pidiéndole al otro que haga una vida sana y fit. No funciona. Entonces eso se ve muy, muy, muy graficado. Y de hecho yo esto lo veo todo el tiempo cuando a mí me contratan empresarios para formar a sus vendedores, que mejoran, pero no al nivel que mejorarían si fuesen los propios vendedores los que estuviesen pagando el servicio en vez de ser el dueño de su empresa. Se nota una bien. Valoran mucho más, es decir, cuando sale de ellos el esfuerzo lo valoran mucho más y están mucho más activos por el miedo a lo que están perdiendo en realidad, ¿no? Porque si lo hizo otra persona por ellos es como que bueno, si lo aprovecho bárbaro y si no, no pasa nada porque no es algo que pedí yo. Exactamente, cuando lo pagan ellos es como, oye, que esto me costó, sé lo que me costó ganar este dinero, estoy puntual y presto atención y tomo apuntes y hago los ejercicios de pie a la letra. Cuando me lo pagó el dueño de la empresa es como, voy porque el dueño de la empresa, mi jefe me mandó a hacerla y estoy así a mi máquina. Yo esto donde mejor lo vi, Jonah, es yo estoy en una universidad privada y la universidad privada no es que van niños de papá y mamá que están salvados, va gente laburante que para poder trabajar y estudiar a la vez necesita ir a una privada que le ponen los bloques horarios seguidos y pueden permitírselo. Y yo iba al turno noche y la mayoría de mis compañeros eran más grandes y trabajaban todos. Y siempre me acuerdo el caso de José, que era un compañero de universidad. Y el tipo trabajaba todo el día con una camioneta haciendo reparto de pedidos. Era portero en una escuela y después de ser portero en la escuela se iba a repartir con una camioneta que tenía pedidos de mueble, de silla, de lo que sea.
y llegaba a cursar reventado. Y yo lo recuerdo a él con unas ojeras por acá abajo, todo re cansado, estudiando para rendir un examen. Y le decían, José, ¿y por qué era diciembre? ¿Por qué no lo pasás para rendir en marzo, el siguiente cuatrimestre? Ya estás destruido, te va a dar una ACV. Decían, no, porque si yo lo paso, tengo que pagar un año más de cuota, o tengo que pagar 4 meses más de cuota. Y yo pagué por estar acá. Entonces, si yo pateo el examen, tengo que seguir pagando, y no quiero seguir pagando. Quiero rendir el examen y sacármelo encima y dejar de pagar, y recibirme lo antes posible, y poder renunciar a mi trabajo y dedicarme a esto. Para eso estoy estudiando. Entonces, como él estaba pagando, daba la milla extra, y con las ojeras por acá abajo, seguía estudiando para rendir los exámenes. Capaz que si le era gratis, decía, sí, estoy cansado, mirá la ojera que tengo, lo doy el año que viene y no pasa nada. Me voy a dormir la siesta. Y eso es el pagar te genera también esa voluntad, esa disciplina. Tal cual. Es lo que siempre mencionamos en casi todas las clases de Falter, ¿no? La congruencia entre el ser y el hacer. Y algo que siempre mencionás, por ahí no tan seguido dentro de Fighters, pero sí, por ejemplo, cuando haces un lanzamiento, es este concepto de la transferencia lateral de habilidades, ¿no? Entonces, quiero adentrarme un poquito en cómo el ser closer te ha servido para algunos ámbitos de tu vida, y me gustaría que arranquemos por una anécdota muy linda que tenés, ¿no? De cómo recuperaste $8.800 en 9 minutos de llamada gracias al closing. Sí, esa fue más closing puro duro. A ver, transferencia lateral de habilidades para la gente es básicamente, es un concepto que explica de que cuando hay ciertas habilidades que uno aprende y la puede llevar a otros terrenos en la vida. Hago un ejemplo súper estúpido. Si sos bueno jugando al tenis, seguramente si vas a jugar al pádel, juegues mejor que la media. ¿Sabes? O sea, si bien el deporte es otro, parecido, raqueta, pelota, distancias similares. Entonces, cuando vos una habilidad de un área la puedes llevar a otra, se llama transferencia lateral de habilidades. Entonces, el closing, como es venta, venta no es solamente intercambiar, te cambio este termo por 100.000 pesos. Venta es absolutamente todo lo que hacemos. Es decir, cuando vos estás persuadiendo a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo o a tu pareja de hoy comer asado en vez de comer pizza, o de pedir empanadas de carne en vez de pollo, estás vendiendo la idea de por qué comer de empanada es mejor que la otra. O cuando le estás diciendo, hey, hoy mejor veamos esta peli en el cine y no esta otra, estás vendiendo la idea de por qué ver esa película y no la otra. ¿Se entiende? Entonces, o cuando están, no sé, debatiendo, che, ¿dónde pasamos la fiesta? Y decís, yo creo que hay que pasarla acá. No, yo creo en la otra. Bueno, ahí estás vendiendo por qué pasarla en un lugar o no en otro. Y así con cada una de las cosas. Entonces, todo lo que haces es una venta. De hecho, hay una frase que pongo en mi libro, en la Biblia de Closet Getique, que dice, desde que tu papá le vendió a tu mamá o tu mamá le vendió a tu papá la idea de hacerlo sin pretensión y naciste vos, desde ese momento todo es una venta. Entonces, aprender closing, como estás aprendiendo ventas, lo puedes aplicar a todo. Ese ejemplo de 8.800 es bastante técnico. Básicamente yo daba mentoría en una empresa que es una empresa que vende formaciones de programación, que enseñan a ser programador. Y resulta que había un closer que había estado ahí, que no había tenido un buen rendimiento y después de varios llamados de atención lo echaron. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la empresa a los de Argentina les pagaba por criptomonedas. Y fue a hacer el pago de comisiones a los 4 o 5 closers que había y eran 9.000 y pico dólares. Y se confundió, no sé por qué, vaya a saber, pero le mandó esos 9.000 y pico dólares, tenía como el registro de las wallets, o sea, de las direcciones en las que había enviado, se lo envió a un closer solo en vez de dividirlo a lo que correspondía a esos 4 o 5 closers. Y a este closer que se lo mandó con tan mala suerte que era el que habían echado hacía una semana. Entonces, claro, le escriben, primero manda como a una persona del equipo que le escriba, no responde, le manda a otro, no responde, y me cuentan a ver si puedo hacer algo, digo, escríbanle buena onda, a ver si... Y me muestran los screenshots, y ponen, sí, ya lo vi, dice, le había puesto el pibe este. Pero viste que cómo es en cripto, si vos mandás a una dirección que no es, la plata la perdés. A mí mismo me ha pasado en el pasado, dijo. Entonces, ya, si vos mandaste mal la plata, tema tuyo. Y yo digo, qué hijo de puta, digo. Qué enano cabrón, digo, bueno. Digo, pasámelo. Entonces, a todo esto, el dueño de la empresa me está diciendo, el dueño de la empresa es un español que vivía en Dubái. Dice, Agus, este man vive en un lugar que se llama Mendoza, ¿vos sabés dónde es eso? ¿Es cerca de donde vivís vos? Y digo, yo vivo en Buenos Aires, medio lejos. Dice, sí, pero ¿sabés si hay sicarios ahí? Porque le quiero mandar a alguien que lo amenaza. No, pará, bro, vamos a intentar resolver. Entonces, y le escribo, no me responde. Lo entro a llamar, no me responde. Agarro el WhatsApp de mi exnovia, que vivíamos juntos en ese momento, y digo, le voy a escribir el tuyo para ahí ver la foto de una chica y responde.
No responde. Lo entro a llamar desde el de ella, no responde. Le empiezo a llamar, lo llamo como 17 veces hasta que no atiende. Entonces le digo, vamos a poner llamado a Juan. Que creo que de hecho se llamaba Juan, pero bueno. Juan, ¿cómo vas? ¿Todo bien por ahí? Sí. Che, Juan, ya sabes por qué te llamo. Tenés el sueldo, las comisiones de tus ex compañeros de trabajo y le nombro los nombres, ¿no? Tenés lo de Agustín, lo de Laura, lo de Juanma y lo de Pepito. Y sabés que Agustín, Laura, Juanma y Pepito tienen que pagar sus alquileres, sus hijos. Y yo sé que Alexis, el dueño de la empresa, se confundió y te lo mandó a vos, pero Juan es de ellos. Y me dijo algo así como, no, pero pasa que, viste que en cripto, si cae en la wallet que no es, la plata, viste cómo es en cripto, se pierde y tal. Y digo, Juan, o sea, sí, yo entiendo que la plata fue a tu wallet. Ahora, Juan, vos sos argentino igual que yo. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿O de chiquito jugabas al fútbol? Me dice, sí. ¿Jugabas ahí en el barrio, en el potrero, en la vereda? Dice, sí. Che, ¿te pasó de pibe jugando con tus amigos? Que de repente caiga la pelota en la casa de esa vecina rompehuevos, de esa vecina odiosa. Yo tenía una, Doña Rosa. Ahí en la pelota de Doña Rosa, si podía, te la pinchaba. ¿Te pasaba? Dice, sí, yo tenía una vecina, Marta, ¿qué tal? Ok. Y una pregunta, cuando vos jugabas, si la pelota tuya caía en el patio de Marta. Está bien, cayó en el patio de Marta. Pero la pelota sigue siendo tuya, ¿cierto? Sí. Y vos querías que Marta te devuelva tu pelota, aunque haya caído en su patio, ¿verdad? Sí. Y te jodía cuando Marta no te devolvía la pelota, ¿verdad? Sí. Y entonces, llevado eso a este caso, cayó la plata que no es tuya en tu cuenta, tu patio. Pero vos sabés que esa plata no es tuya. Entonces, ¿no crees que igual que vos, que esperabas que Marta te devuelva la pelota, vos en este caso deberías devolver la plata sabiendo que es de tus compañeras? Bueno, tenés razón. Y entonces hagámoslo, dale, avancemos. Y ahí salió la verdadera ocasión. Dice, sí, pasa que yo me siento mal porque trabajé, e igual me echaron y no me sentí valorado, no sentí que haya recibido algo a cambio, ¿viste? Y ahí, bueno, fue básicamente darle la razón, porque es verdad que la forma en la que lo habían echado por ahí no era la mejor. Digo, sí, coincido, capaz que, o sea, eso yo al final los entrenaba en ventas, pero esa decisión la tomaban otro. Quizás la forma no fue la mejor, pero no pienses que no recibiste nada a cambio, recibiste un entrenamiento de meses conmigo, con los demás, que eso, si tuvieras que pagar particularmente, te hubiese salido miles y miles de dólares. Sé que tenés tu propio negocio, eso te va a servir para toda la vida, aprendiste a vender, sacaste contactos, sacaste relaciones, y eso es más valioso que cualquier cosa. Y ahí me dio la razón con eso, y me dijo, bueno, dale, lo devuelvo, y me acuerdo que eran 9.000 y pico, y de esos 9.000 y pico, 400 eran de él, porque había una parte que eran sus comisiones, pero el resto dijo, bueno, mira, me llegaron 9.900, 400 son míos. Dice, entonces quedan 9.500, pero no sé si dar todo, porque viste, no sé qué. Y me pongo, ¿cuánto puedes mandar ahora? Ahora ya puse para mandar 8.800. Digo, dale, mandar. Y no quise presionarlo más, porque si lo presionaba más, por ahí decía que mande los 9.500. Pero dije, mejor pájaro en mano que mil volando. Recuperamos 8.800 sobre 9.500 en una llamada de 9 minutos, estábamos hechos. Viste, ya veo que lo presiono para que devuelva todo y me corte, no devuelve nada. Vamos a firmar contrato acá y mejor recuperar 8.800 que recuperar 0. Qué loco, porque, a ver, él siendo dueño de negocio y todo, si no lo hubiese devuelto, se iba a comprar una reputación de la que jamás en la vida se iba a poder recuperar. Iba a tener que volver a trabajar en un supermercado o lo que sea. Y aparte la vergüenza de que, a ver, subís 2 historias, esta persona estafadora, acá tengo los comprobantes, acá tengo lo que puso en WhatsApp, haces una publicación, le pones $200 en pauta publicitaria y lo ve medio feliz. No tiene sentido. Lo segmentás a que salga en Mendoza y lo ven todos sus vecinos, ¿entendés? Es verdad, lo podrías destruir tranquilamente si fuese el caso. Pues las estafas digitales son muy difíciles. La gente piensa que es fácil que te estafen, pero si es una persona que tiene ya un tiempo en redes, es muy fácil crachar a alguien. Muy fácil. Y con muy poca plata puede hacer que se entere medio mundo. Entonces, la gente que tiene miedo, no, tengo miedo que me estafe. Si te estafa, y aparte hoy como están los medios de comunicación que están a la cacería de vende cursos y demás, y los entiendo, es muy fácil destruirlos. Entonces es muy poco probable que te estafe. Bueno, esa fue una situación de closing puro y duro. No obstante, hubo otras situaciones donde utilizaste el closing, como por ejemplo el momento en que ayudaste a tu mejor amigo a no ir a la cárcel.
¿Cómo fue esa anécdota? Al final, a ver, para que se entienda, esto lo usamos todo el tiempo. Yo ahora empecé a jugar al tenis y voy closeando al rival a través de mostrarle que si me la tira tal, no le va a convenir. Entonces lo aplicás todo el tiempo, todo el tiempo. Yo te cuento un ejemplo. Recién negocié con una empresa que vende libros online, tiene muchos seguidores, y estuvimos closeando qué precio me iban a pagar por libro. ¿Entendés? Todo el tiempo lo estás haciendo. Jonah, te hemos cruceado vos para que trabajes en Paistar. Todo el tiempo. Y vos también nos has cruceado vendiéndote como buen closer. Esto pasa todo el tiempo. Pero la anécdota de cómo lo salvé de la cárcel es muy buena. Porque estábamos en Cancún justamente. Habíamos vuelto a Argentina para pasar las fiestas y demás. Y luego habíamos retornado a Cancún. Y teníamos un amigo que nos habíamos hecho, porque esto es así. Si alguien acá emigró alguna vez lo va a entender. Vos estás en otro país y buscás gente de tu tribu. Entonces entramos a Facebook y pusimos en Facebook argentinos en Cancún. Y conocimos. Hacemos todo lo mismo, lo confirmamos. Entonces, en realidad, nosotros estamos desesperados por jugar el fútbol. Entonces pusimos al grupo argentinos en Cancún. Ahí decían, che, estamos armando un equipo de fútbol argentino. Oímos. Bueno, la cosa es que nos hicimos un par de amigos argentinos y uno de ellos se mudaba de Cancún a Ciudad de México, que son como 2.000 kilómetros. Entonces hicimos como una última salida. Entonces un sábado nos juntamos, jugamos al play, tomamos fernet, no sé qué, y pum, nos fuimos a bailar a la zona hotelera. Entonces éramos 4. Y de repente, bueno, en la noche, el boliche, caos, de vuelta. Yo hoy no piso un boliche hace 2 años, pero en ese momento frecuentaba más el mundo nocturno. Estamos hablando hace 4 años de esto. Un amigo de repente desaparece, todo normal, y de repente me entra a llamar, me paró la policía, necesito que vengas, me quieren llevar preso. Digo, pasame la ubicación, voy. Entonces voy, había tomado un poco, pero estaba bien. Voy caminando, acercándome a la zona, y mientras me voy acercando, pasan 2 chicas gritando, ¡ay, me robaron el iPhone! Me robaron ese que se fue corriendo, se llevó mi iPhone. Y digo, paran a mi amigo, que es más bueno que el pan. Porque vaya a saber por qué. Yo aparte pensaba, ¿qué pudo haber hecho si es un tipo... Bueno, pues de quién hablamos, o sea, ¿qué pudo haber hecho? Digo, no tiene sentido. Y estas 2 chicas le acaban de robar el iPhone, ese que se fue ahí corriendo. Bueno, en fin. Llego y mi amigo con cara fit y 2 policías con cara de malo alrededor. En medio, con la camisa toda así abierta, medio. Y digo, ¿están seguros de lo que están haciendo? Miren que si se lo llevan preso, con lo que habla este tipo, lo devuelven a los 5 minutos, no les conviene en absoluto. Y digo, por cierto, allá van esas 2 chicas gritando de que un tipo que vaya adelante corriendo le robó el iPhone. Yo creo que a él yo lo debían perseguir. Pero bueno, en fin, ¿qué pasó? Resulta que nuestro amigo había salido del boliche, se quería volver a casa, pero estaba esperando conseguir taxi, conseguir Uber, estaba complicado, y tenía muchas ganas de ir al baño, y hizo, básicamente, meó en una parte que era todos árboles y descampado. Pero justo un policía lo vio, y fue la excusa perfecta para detenerlo y decirle, vaya a chequear uno, si es cierto o no, pero en ese momento, ¿cómo puedes saberlo? En Cancún, orinar en un espacio público es un delito penal, corresponde a 1 semana de prisión. Entonces, lo detuvieron y le dijeron, mirá, si nosotros te llevamos preso, fíjate cómo los policías venden, pero una venta oscura. Si nosotros te llevamos preso, básicamente vas a tener al menos, hoy estamos a viernes a la noche, en el mejor de los casos, hasta el lunes en el calabozo. ¿Por qué? Porque el lunes recién viene el juez y viene el abogado y le pueden soltar. Y el trámite judicial de que hay que pagar y hay que hacer como si fuese un papel y un procedimiento legal, ese trámite te va a salir entre abogado, juez y tal, al menos 45.000 pesos mexicanos. 45.000 pesos mexicanos, estamos hablando más o menos de $2.300. Te vas a tener que pagar $2.300 y vas a estar de mínimo, en el mejor de los casos, 3 días en comisaría con reos comunes. Con el que sea que te ha arrestado en comisaría. Desde hoy, viernes a la noche, hasta el lunes de mínimo. Capaz que el lunes el juez tiene otra cosa que hacer y que tiene que quedar hasta el martes o hasta el miércoles, no sabemos. Entonces vas a estar ahí, vas a recibir trato de un reo común y aparte te va en el pasaporte, acá en México te va a quedar un antecedente penal, entonces después eso te puedes joder en migraciones, futuras veces que quieras entrar, la noche. Y vas a pagar de vuelta 45.000 pesos, $2.300. Pero, si nos pagás ahora la módica suma de 16.000 pesos, perdón, 12.000 pesos ya, de 12.000 pesos, $600,
hacemos de cuenta que no vimos nada, queda entre nosotros y está todo bien. Entonces mi amigo, en la desesperación, 3 de la mañana, 4 de la mañana, en Cancún con 2 policías de 1,90 m con cara de pocos amigos y arma en la cintura, le dijo, sí, te pago, pero no tengo plata. Y le dijeron, bueno, conseguila. Dice, bueno, mira, tengo acá mi tarjeta de débito. De un cajero puedo retirar. Los policías lo acompañan a un cajero. Va al cajero con tan mala o tan buena suerte de que el contact de la tarjeta magnética no le tomaba, entonces no le dejaba retirar. Entonces le hacía error. Y como no pudo retirar, los policías le dijeron, bueno, conseguí un amigo que te pague o te tenemos que llevar y te va a salir más caro y encima vas a dar 3 días de prisión. Entonces yo llego y sabía, me explican esa situación. Y digo, bueno, muchachos, ahora seamos claros. Si a él, pues me piden 12.000 pesos, ¿no? Me explican esto, dice 12.000 y nosotros no vimos nada, lo dejamos volver a su casa tranquilo. Digo, muchachos, 12.000 pesos son $600. Yo vengo de Argentina, le digo, ¿vos sabés lo que es una Argentina? Soy multimillonario en Argentina con eso, ¿no? O sea, si querés sacar $600 de tener un alemán, un inglés, a nosotros no. ¿Sabés de dónde venimos nosotros? Ahora bien, muchachos, seamos claros, les digo. Si él se lo llevan y tiene que pagar $2.300, $45.000 pesos, eso se lo paga al juez y al abogado. Ustedes no ven nada ahí. Entonces a ustedes no les conviene, porque sí, a él le va a salir más caro, pero la plata se la va a quedar el juez y el abogado, ¿de qué te sirve? Entonces, ¿por qué no buscamos un precio mejor, que sea más accesible para nosotros, pero sobre todo que esa plata se la queden ustedes y listo? Porque al final, si nosotros pagamos más, sí, pagamos más, pero ustedes no la van a ver. Entonces, para que les sirva a ustedes y ustedes la puedan usar, dale. Y los policías ahí como que te miran, como que no se la esperan. Entonces me dice, bueno, ¿y cuánto tienes? Y todo lo que tengo son ahora $2.000 pesos, $100. Y está, pero muchachos, $100 y se lo quedan ustedes. Y ya nosotros queremos seguir nuestra noche, volver a casa y se lo quedan ustedes. Porque si ustedes se lo llevan, sí, son $2.300 para el juez, no para vos. Entonces piensen en su familia. Toma, tengo 2.500, mirá, $125. Bueno, está bien. 2.500 pesos, ya está. Sobornaste con $125. Sí, que al final yo creo que todo el mundo les debe hacer más o menos lo mismo. El punto es ahí tener la lectura, porque si no tenés, y aparte te ponen cara de malo, ¿viste? Te dicen que va a ir el juez, no sé qué. Y por ahí era cierto, pero la plata va a ir al juez en ese caso, no a los policías. Capaz que le reparten una comisión, andás a... Pero no sé, digo, muchachos, mejor agarren $120 ahora que esperar. Y así fue. Volviendo al tema de que sacaste recién, Agus, el tema de te closeamos que seas closer de Fighters y vos nos closeaste a nosotros. Fue muy loco esa situación. Yo sabía que ese día vos ibas a analizar llamadas y a propósito fui y busqué mi mejor llamada. Y vos sabías que yo estaba poniendo mi mejor llamada. Y la analizaste y ambos sabíamos que yo había puesto la mejor llamada de todo. No obstante, sabiendo que era la mejor llamada de todo, después de esa llamada agarraste y me llamaste y me propusiste ser closer de Fighters. Sos un tipo inteligente. No sos un tipo que tome decisiones en caliente. Sé que no fue la llamada per se. ¿Qué fue lo que realmente te convenció para que después de esa llamada me llamaras y sea closer de Fighters? Me hubo 2 cosas ahí. Vos pasabas extractos tuyos cerrando ventas en el grupo de WhatsApp de Fighters. Entonces yo ahí ya te había visto que lo hacías bien, más allá de la llamada. Era como que te veía ahí y decía, no, este man lo hace bien. El que te puso realmente el ojo encima fue mi primo, que trabaja en Fighters, y dijo, che, este man tiene que trabajar en Fighters porque nosotros estamos buscando un closer, porque se había ido antes que era el closer principal, entonces estamos buscando una figura ahí que entre, sobre todo para el crecimiento y tal, y buscamos una figura, viste, no joven, o sea, no de 20 años, sino más... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy viejo? Y al lado de Dante, que tenía 21 años, sí. ¿Ya? Entonces, una figura más madura, con más autoridad. Y ya tenía visto esos extractos tuyos, que me habían gustado. Vi esa llamada, que estuvo muy buena. Pero sobre todo lo que fue más incisivo fue que hay una entrevista que le hacen a Steve Jobs y le preguntan como un aprendizaje, una lección o algo así. Y dijo... Yo ahora, con la experiencia, puedo ver que una empresa se maneja mejor, no pensando en el resultado solamente de hoy, sino en formar un equipo pensando en años
en lustros, en décadas, y sobre todo no viendo a las personas solamente por su nivel de hoy, sino por el nivel potencial que puedan llegar a tener. Entonces, si yo volviese el tiempo atrás, dice Steve Jobs en esa entrevista, buscaría contratar y centrarme en el potencial de las personas. ¿No? O sea, entre una persona que hoy es un 8, pero va a morir siendo un 8, o una persona que hoy es un 5, pero tiene potencial de ser un 10, dame el 5 que lo convierto en un 10, decía en esa entrevista. Y yo me acordaba de ese concepto porque me pareció interesante y era algo que aplicaba incluso, no sé, de chico jugando la Play, la Liga Master. Comprabas a la joven promesa de 16 años que era malo, pero vos sabías que si lo entrenabas se volvía una estrella mundial al cabo del tiempo. Entonces, basado en ese concepto y ese mismo concepto que cuando invierte en bolsa o en cripto, lo que sea, es, bueno, esta acción vale tanto, pero tiene potencial de valer tanto, entonces la compro por su revalorización. Yo había visto que vos llevabas poco tiempo en Firestars y aún llevando poco tiempo en Firestars, tenías buen nivel. Entonces es el cálculo simple. Si con poco tiempo en Firestars ya crucé a este nivel, si le damos más herramientas dentro de Firestars y si lo volvemos closer de Firestars y tiene sesiones conmigo, con el equipo, aparte, potencial tiene, porque sin recibir entrenamiento ya tiene este nivel. Entonces, cuando reciba entrenamiento, ¿qué nivel puede llegar a tener? Y haciendo ese cálculo, es que dijimos, ok, va. ¿Se entiende? No me vendes esa idea, vos. Vos ya sabías que yo venía siendo closer desde antes y hay chicos que son muchísimo mejores que yo. No llevan poco tiempo. Pero es eso en serio. Porque al final, volvemos a la base, yo ya sabía que closeabas desde antes. Y hay gente que closea hace 5 años y es horrible. O sea, no es un tema de tiempo, es un tema de vos no te habías formado como closer y ya traías un buen nivel. Digo, si un tipo que no se formó como closer trae buen nivel, si le damos formación en serio, cuidado. Y después, habiendo visto sus extractos, habiendo visto esa llamada, y luego ya cuando te entrevisté me contaste de tu experiencia, que habías sido militar, que habías vivido en Estados Unidos y tal, dije, ok, tiene algo que para mí, para ser closer muy, muy bueno, suma, que es haber tenido experiencias de vida. ¿Por qué? Porque cuando vos tuviste más experiencia de vida, tenés más capacidad de empatizar con el otro. Si vos sos, no sé, una persona que tuvo toda la vida encerrada jugando a la Play, no entendés tanto lo que siente una persona que no llega a fin de mes, o que quiere dar una vida mejor a sus hijos, pero no puede, o que tiene un jefe que es una mierda de jefe, y se siente extorsionada, presionada, explotada, y no sabe escapar. Porque no viviste esa situación. Si naciste en el mejor country del mundo y nunca saliste de esa burbuja, te cuesta por ahí entender otras realidades. Entonces, cuando yo supe tu historia de vida, dije, a ver, este man es militar, lo harán recado a palo en el proceso de ser militar. Se fue a vivir a Estados Unidos bajo una promesa laboral que no se cumplió, la pasó mal. Miro otras cosas, haces deporte, entonces has pagado el precio de la disciplina en el deporte, en lo físico. Tenés 30 y pico años, traes una experiencia de vida y dije, ok, tiene varios puntos que me resultan interesantes. Entonces, esa combinación, de parte hablas bien, tenés buena oratoria y tal, entonces ya, machea perfecto. Pero fue eso, en serio. Cuando miras a una persona a los ojos, ¿qué ves realmente? O sea, ¿podés leer a través de la cara de las personas y tenés una cierta intuición de lo que tiene en su interior? Más o menos. Me puedo hacer una idea. Pero no solamente con la cara, ¿viste? Con la postura, los brazos, el lenguaje corporal, todo eso sí. Y ya si la escucho hablar, ahí sí, al toque. Si yo escucho hablar a alguien, no con todas las personas, pero con mucha gente me puedo dar cuenta medianamente rápido. Y me decía, es que vos... no, es que es por una ecuación muy simple. Primero, de chico, leía con qué humor llegaba mi padrastro de trabajar para, en base a eso, saber si podía andar tranquilamente por casa o mejor quedarme en la pieza. Entonces lo miraba rápido con 7, 8 años, decodificaba, hoy no, hoy sí está todo bien. Lo segundo, lo hacía en la escuela para identificar, este me puede hacer bullying, me va a querer robar el liquid paper, este buen pibe. Tercero, lo hice en cualquier círculo o entorno social. Y cuarto, y esto quizás lo más importante, yo hice más de 5.000 llamadas de venta. O sea, yo he tenido más de 5.000 personas distintas en una videollamada enfrente, conversando al menos 30, 40 minutos. Entonces, cuando vos tuviste tantas personas delante, y sobre todo si tenés una base de estudio y sos medio analítico y te gusta prestar atención, empezás como a decodificar ciertas cosas. Y entonces esa cantidad, ese bagaje, te hace dar una intuición. Después por ahí te puedes equivocar, sí, montones de veces, pero hay otras muchas que sí acertás. Entonces, sí, me hago una idea de cómo puede ser o cómo puede ser alguien.
Esa habilidad para poder interpretar patrones, repeticiones, anticipar climas, ¿es la que te salvó la vida de aquella vez que te persiguieron los narcos? Sí, un poco sí. Esa es como que... sí, en cierto sentido sí. Porque al final fue venderle al narco la verdad, que era que no teníamos nada raro. Simplemente habíamos acompañado a un amigo a que lleve a su novia que le había dado una suerte de brote psicótico y estábamos ahí frente a ese paredón que era una especie de pseudo psiquiátrico y bueno, ellos cayeron ahí. Y la mejor, pero sí en el momento... ¿Cómo fue la anécdota completa? ¿Cómo surgió el malentendido? No, muy simple. La novia de este amigo le había dado como un brote, ¿no? Entonces había que llevarla la vinieron a buscar en una combi como hospitalaria de un psiquiatra y la llevaron. Entonces nosotros teníamos que ir en nuestro coche, bueno, nuestro amigo tiene que ir, pero lo acompañamos en su coche para ir a ese lugar, entrar, firmar los papeles, viste, de la internación que iba a tener por unos días hasta que se estabilice mentalmente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, resulta que ese lugar estaba a las afueras de la ciudad. Estaba en un barrio, o sea, está Cancún, pero estaba a las afueras. Es como decirte, estás en Buenos Aires, pero esto era a las afueras, era donde está la 11114, por así ponerlo. Entonces, claro, fuimos a ese barrio, nuestro amigo bajó, entró a ese hospital y nosotros quedamos sentados en el coche y eran las 12 de la noche, un día de semana. Entonces, claro, resulta que en ese barrio, a las afueras de Cancún, había grupos de narcos. Y los narcos en ese barrio que estaban ahí, que había casas normales, gente trabajadora, pero claro, vivían narcos. Como que saben quién es del barrio y quién no. Y había de repente un coche que no conocían, que no estaba en su registro, con 3 hombres arriba. Y dijeron, ¿qué onda acá? Entonces mandaron a la guardia de seguridad de los narcos a ver qué pasaba. Entonces estábamos básicamente sentados en el coche. Yo estaba del lado de la vereda. Y Jonathan y Marcos estaban del lado de la calle. Marcos en el asiento de enfrente, Jonathan en el de atrás. Y estábamos así, y por el espejito retrovisor se ven que vienen 5 motos. Y yo cuando ya veo doblar 5 motos juntas, una moto al lado de la otra, a la 1:30 de la mañana, un martes, que no pasaba nadie, yo dije, acá nos robaron. Yo pensé automáticamente, acá nos robaron. Dije, bueno, nos van a robar, motochorros. Van a venir, me tiraban dame todo. Y ya tenía el celu en la mano y dije, ya, celu, miré las zapatillas y dije, chau, listo. Y de repente paran y en vez de robarnos, lo hacen bajar a Marcos que estaba adelante y otro cruza por atrás y me golpea a mí la ventanilla. Y ahí vemos que no... Primero lo bajan a Marcos y le dicen, dame el celular, el celular, abre el celular, le dicen. Y Marcos así se lo da, como tomá, me estás robando, tomá el celular. Dice, no, ábrelo. ¿Cómo? Desbloquéalo. Así lo desbloquea. Dice, ok, ahora entra a WhatsApp. Y le entran a ver las conversaciones de WhatsApp. Y a mí viene el otro por acá y yo digo, me va a hacer lo mismo. Entonces viene, y bajo la ventanilla y yo me hago el como, digo, ¿cómo estás? ¿Tu celular? Acá está, se lo doy así. Me dice, ábrelo. Sí, dale. ¿Qué quieres ver? Le digo, lo que quieras. Me dice, WhatsApp. Entonces le abro el WhatsApp de empresa y justo estaba con una empresa en la que yo daba mentorías, tiene un lanzamiento. Entonces tenía como 15 grupos de lanzamiento, ¿viste? Los grupos. Y todo mi chat en grupo de lanzamiento. Y le digo, mira, este es de trabajo, tal. Y dice, ¿qué haces acá en Cancún? Nada, me dedico a vender cursos digitales y tal. Fíjate acá, todo esto de trabajo, ves que son los grupos de WhatsApp donde están los clientes y tal. Le voy mostrando y ahora empieza como a bajar las conversaciones. Y me dice, ¿y por qué estás acá? No sabes, un amigo se peleó con la novia, ¿viste? A veces como son las mujeres. Le tiro así, ¿viste? Y nada, viste que acá hay una clínica. Entonces nada, estábamos desesperados, ¿viste? Nos somos de acá. Buscamos en Google y bueno, está acá, ¿viste? Estamos pasando re mal. Y dice, ok, ¿y por qué tal? No sé, me hizo 2, 3 preguntas, le hablé de buena onda y ya, nos soltó, pero fueron 4 o 5 minutos, ¿viste? Claro, ellos nos explicaron que eran como la seguridad ahí del barrio, donde había narcos, vieron un coche que no era del lugar, que había 3 hombres y los mandaron a Belgrano. Entonces, cuando ya vieron que nosotros no teníamos nada raro, ya nos dejaron, listo, chicos, ya está todo bien. Ya les tomamos fotos a su coche, a su patente, a ustedes, entonces ya están legales, pueden estar tranquilos. Que tengan buena noche y nos dimos la mano y se fueron. Ahora eran 5 motos y yo me acuerdo, o sea, que me daba pánico, que en el momento no sentís nada, o al menos yo no sentí nada, estaba súper tranquilo, porque estás como totalmente disociado en el momento. Pero estaba el que hablaba con Marcos, el que hablaba conmigo, otro ahí y había 2 con las pistolas en las manos. Los que tenían las pistolas en las manos, que tenían la pistola en la mano.
Era una imagen muy de Walking Dead cuando Daryl iba con la moto cazando, ¿viste? Las pistolas en la mano. Eh, Uno de los que tenía pistola en las manos, si tenía 14 años, estoy exagerando. Capaz que tenía 13 o 12. Y en las motos, en los manubrios, tenían colgadas esposas. Yo pensaba, estos tipos por ahí no solamente te matan, sino que por ahí no te matan, te secuestran, te meten esposa y te llevan a un lugar a torturar, que andás a ver. Por ahí piensan que sos del otro bando de narcos, no, confesanos, ¿dónde están? Terrible. Y nada, y la sensación después se van, sale nuestro amigo, se sube el coche, salgámonos ya de acá, vámonos. Y los 15 minutos que tardamos en salir de ese barrio hasta llegar al centro fueron como... fueron más feos que cuando Mbappé metió 2 goles en 2 minutos y se venía el mundo abajo. Viral. Yo no puedo creer que sean casi como un estado paralelo. O sea, el nivel de organización y de complejidad que tienen dentro de sus propias instituciones es increíble. No, pero o sea, eso no es nada. Yo me acuerdo que cuando recién me mudé, ahí en Cancún no había colectivos de línea como hay en Buenos Aires. Por eso. Lo que había es unos micros que vos pagabas en efectivo y te llevan, o combis. Y una de las líneas de micros que había, parece que no habían pagado las coimas a los narcos que tenían que pagar. Entonces los narcos fueron y le valieron 4 micros a la vez. Pero los tipos con código esperaron que no hubiese ningún pasajero y los estuviesen llevando ya esos micros al galpón donde los guardaban y ahí lo hicieron bajar al chofer para que no se lastimen, y cuando bajó del micro, le valieron 4 micros que quedaron, o sea, le metieron 200 balas a cada micro. Y así, me acuerdo que una candidata a intendente de Quintana Roo, que donde está Cancún, dijo, vamos a acabar con el narcotráfico, y le metieron 4 tiros en el acto político. O sea, no se jode. Y no, es hardcore. Zarpado. Ni en Rosario se vive algo así. Nada, en Rosario que, o sea, no conozco, pero entiendo que allá está mucho más avanzado. Está ahí, y es Cancún, está al lado de Estados Unidos, turismo, ¿sabes? Que de vuelta, vos vas de vacaciones a Cancún, no te va a pasar nada. Es muy poco No probable. sé, ya no quiero ir. Ahora con lo que me contaste no quiero ir. Vos vas a una pelegra y demás, no te debería pasar nada. Pero claro, me que acá es como que vos, si venís a Buenos Aires, estás en Puerto Madero, en Palermo, no te va a pasar nada. Pero si de vuelta, si te metés en la 1, 11, 14, te metés a la Villa 31 y sí, aumentan las posibilidades de que te pasen cosas. Esto es lo mismo. Nosotros nos habíamos metido en un lugar donde no teníamos que estar. Si no hubiésemos ido ahí, no pasaba nada. Pero estábamos ahí por esta situación y bueno, a veces pasan cosas. Agus, estás escribiendo tu segundo libro. Quiero saber si va a haber más anécdotas de esta para contar en tu libro. Hay un montón. No hay narcos, pero hay un montón de anécdotas. De hecho, en este libro hay más anécdotas que en la Biblia de Closer. Porque en la Biblia de Closer hay 4 o 5 todas juntas. En un capítulo que se llama Por esto soy Closer de Venta High Ticket y cuento como diferentes historias. En cambio, en este libro debe haber como 14 historias. Porque al final, lo que hablamos hoy al inicio, ¿no? Una cosa yo te explico un concepto, otra cosa es que te cuento una historia donde ese concepto se ve graficado. Entonces acá lo que hacemos en el libro es, te cuento un concepto y después te cuento cómo yo lo viví. O te cuento una historia y luego va al concepto. Y soy creyente de que con las historias uno recuerda mejor de lo que se está hablando y demás. Y al final son historias que van según qué caso, de que soy chico hasta hoy. Y te muestran que al final, igual que vos, igual que cualquier persona, de vuelta nací en una familia normal, no soy superdotado, no tengo superpoderes, no nací con confianza, ni sabiendo hablar en público, ni sabiendo hacer plata, ni sabiendo, ni tenía ni nada por el estilo. Y es como fui desbloqueando diferentes niveles. Y la idea es que quien lo lea se pueda sentir espejado y decir, bueno, si Augusto ante esta situación pudo, quizás yo también pueda. Bien. Agus, como para ir cerrando ya la zarpada entrevista de 1 hora y 30 que llevamos, quisiera hablar un poco acerca de las proyecciones, de la visión, del closing. Hay gente que dice, el closing murió, ya no sirve, ahora hay que venderle a la mente o no sé cuál cosa rara se andan inventando por ahí. ¿Cómo ves vos el futuro del closing? Nada, el closing del futuro es muy grande. Al final los que dicen frases como la que vos decís y demás es una postura de marketing, ¿no? Es mostrar algún eslogan que sea disruptivo para captar la atención. Entonces te digo, el closing ha muerto, lo que funciona es venderle al inconsciente o lo que sea. Y después en última instancia también estás enseñando closing bajo otro nombre. Y tiene sentido, o sea, yo también lo haría si estuviese empezando y quiero como posicionarme en el mercado.
sea, imagínate que vos, no sé, sé que entrenás calistenia, ¿verdad? O creo que entrenás calistenia. Entonces querés ser entrenador de calistenia, pero hay 2 millones de entrenadores de calistenia. Entonces, si la calistenia ha muerto, lo que funciona ahora es la barristenia. Y es calistenia con otro nombre, ¿entendés? Y mostrar ciertas diferencias como... Es entendible, ¿sabes? Es un posicionamiento de marketing y lo respeto y ya. Pero la realidad es que el closing como profesión va a crecer cada vez más. Y te voy a explicar por qué. Lo primero, la industria de los creadores de contenido es una industria que hoy está, ay, no te quiero mentir con la cifra, pero básicamente está sobre los 400 billones de dólares. Tengo miedo de decirlo mal, pero el punto final es que para entre 2027 y 2030 va a superar los 3 trillones, es decir, va a ser un por 8 al nivel en que está a día de hoy. Entonces, el mercado, la industria, va a ser un por 8, y esto no es que lo dice esto lo dice Goldman Sachs, que es una de las consultoras más prestigiosas a nivel internacional y que hace predicciones de la economía, del S&P 500, de la bolsa, del petróleo, del oro, de absolutamente todo. Y tiene una tasa de acierto muy alta, Goldman Sachs. Entonces, Goldman Sachs prevé que la industria de los creadores de contenido va a crecer 8 veces en los próximos 2-3 años. Al mismo tiempo que es una industria que va a crecer 2-3 veces, la de los creadores de contenido, la de las personas que venden servicios digitales, cursos, formaciones, academias online. Aparte lo podés ver. ¿Cuánta gente hace 10 años si compraba ropa online? ¿Cuánta compra hoy? ¿Cuánta gente hace 10 años compraba en Mercado Libre? ¿Cuánta compra hoy? ¿Cuánta gente hace 10 años tomaba alguna vez un curso online? ¿Cuántos toman hoy? Cada vez más normal. Y yo veo cursos de lo que sea, y lo veo en gente que antes no tomaría, ¿entendés? El otro día vino una amiga de mi mamá como de 60 años y dice, no, es que compré un curso de abundancia. Y dije, jamás hubiese comprado ella. Y así te puedo nombrar montones de casos. Entonces la industria no va a hacer más que crecer. Ahora, al mismo tiempo de que la industria está creciendo, la inteligencia artificial está tomando la gran mayoría de puestos laborales. Pero, en el caso de la venta, la inteligencia artificial es muy difícil que reemplace al vendedor, porque al final nosotros a la hora de comprar, lo que hablamos, tenemos miedo, somos desconfiados, y ahí necesitamos un humano de carne y hueso que nos mire en los ojos y en quien confiar. Y le diga en plan, hey, Jonah, me transmitís confianza, lo voy a pagar. Sobre todo cuando estamos vendiendo tickets que son altos, no estamos hablando de tickets de 50.000 pesos. Cuando estamos hablando de tickets que son altos y que son costosos y que pueden representar un salario de una persona o 2 salarios o 3 salarios, sí, me lo pienso, tengo dudas, necesito a alguien que me dé ese voto de confianza como para atreverme. Y una inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, sigue siendo artificial y no termina de transmitir esa seguridad, esa certeza. Entonces, vendedores se van a necesitar siempre. Ahora, la venta la venimos haciendo de la época de las cavernas, lleva 10.000 años o 15.000, y al final se va a seguir necesitando. Va a haber cada vez una industria más grande, entonces se van a requerir cada vez más vendedores digitales. Entonces, el closing no solamente que va a seguir estando, sino que va a ser cada vez más amplio. Y aparte está pasando otro efecto, que es que industrias tradicionales están empezando a contratar closers. La última que sé es una universidad tradicional que nos pidió closers porque tiene a sus agentes de venta en las oficinas y dijeron, che, ¿por qué no contrato closers que trabajan desde su casa, no tengo que cubrir oficinas, les pago comisiones y como van a comisiones tienen más hambre, no están sindicalizados y le venden? Entonces hay cada vez más puestos laborales de closing porque industrias tradicionales están buscando closers y porque la industria de por sí de lo digital se va expandiendo cada vez más y más y más. Entonces closers se van a requerir cada vez más. Es regla de 3 simple, ¿no? Es lógica pura. Y a eso se le suma de que es una de las poquitas cosas que no va a poder ser reemplazada por la IA. Entonces, si teniendo en cuenta que es una habilidad que te potencia todas las demás habilidades, que la puedes llevar a cualquier área de tu vida por transferencia lateral de habilidades, que está en un mercado que va a crecer mínimo 8 veces en los próximos 4 años, según Goldman Sachs, y que además no la van a poder reemplazar con nada, pues tiene sentido aprender closing. ¿Sabes? En el peor de los casos, podrás sobornar a algún policía, ¿no? Y evitar que ir preso. Entonces, es extremadamente rentable si lo vemos en esa perspectiva. Y sobre todo el desarrollo personal que te genera. Porque al final, cómo te vendes a vos mismo. Tu confianza, tu seguridad, tu diálogo interno, qué te decís, tu nivel de energía. Son todas variables muy importantes. El mejor momento entonces para haber empezado en el closing fue en 2021 cuando empezó Augusto Bianchi. El segundo mejor momento es hoy, ¿cierto? Claramente. O sea, cuanto antes empezás, antes marcás diferencia. Pelé fue un fenómeno, pero capaz que si Pelé renace hoy y lo mueve en la cancha, no la agarra ni con la mano. ¿Por qué? Porque todo avanzó. Entonces,
cuanto antes empezás en una industria, generalmente es mejor. Y hoy la industria está en un momento muy bueno, por lo dicho. Está creciendo, hay cada vez más posibilidades de closear, hay cada vez más gente consumiendo contenido digital y por tanto es un momento genial para comenzar. Y sobre todo, comenzar cuando empecé yo era sufrido. Mirar del país, rebuscártela, no tener a quién preguntarle, tener que hacer todo de cero. Ahora lo tenés todo a la mano. Un poquito más que hacemos el avioncito con el tenedor y te llevamos la comida a la boca. Entonces, si vos tenés voluntad, energía, predisposición, no hay chance de que no la rompas. Hablando de te lo damos todo servido, te hacemos el avioncito, te lo damos en la boca, ¿por qué mencionás que Grant Cardone, Jordan Belfort, Cole Gordon nunca te van a poder enseñar closing por más de que generen millones? Porque Grant Cardone, Jordan Belfort o Cole Gordon jamás entraron en una llamada de venta con un chico de Venezuela que tiene el techo de chapa y está en un Samsung J7 Prime del 2011. Es decir, en Estados Unidos, según el libro de Conecta con el Dinero, Jürgen Klarik, en Estados Unidos, un chico de 18 años que lleva un mes trabajando en el McDonald's y tiene un contrato temporal de McDonald's ya puede pedir hasta $25.000 en crédito. ¿Vos conocés mucha gente en Argentina que pueda pedir en 24 horas $25.000 en crédito? En Estados Unidos, Grant Cardone, Jordan Belfort y tal, pueden vender sus formaciones con un método de pago que se llama Klarna, que te financia hasta en 36 pagos sin interés. Entonces vos le estás vendiendo a una persona que por ahí gana $6.000 al mes y que aparte tiene poder de crédito de un ayudante de McDonald's, 25.000. Pero si vos le vendés a oficinistas de 30, ¿cuánto pueden pedir de préstamo? 50.000, 60.000, 70.000. Y el padre o el hermano mayor o el tío de ellos o el amigo, ¿cuánto? O sea, gente que tiene mucho poder adquisitivo y que tiene mucha facilidad de crédito, además de tener todos y de tener una mentalidad hiperconsumista que tienen los estadounidenses, a diferencia de los latinos, que somos más aferrados al dinero. Entonces, gente que tiene mucho dinero, mentalidad consumista, muchas opciones de conseguir crédito y encima puede financiar hasta en 36 pagos sin interés, le está vendiendo tickets de lo que sea. Entonces, claro, cuando vos le estás vendiendo a gente que tiene mucha plata, puede financiar y puede conseguir crédito, venderle se vuelve mucho más simple que vender cuando lo que le estás vendiendo a una persona por ahí son 2 salarios suyos y no hay ninguna financiación. Venderle a ese otro público es más complejo. Entonces, como venderle a ese otro público es más complejo, yo creo que ni Grant Cardone, ni Jordan Belfort, ni Cole Gordon te pueden enseñar a vender en Latinoamérica, porque nunca se vieron en esa situación. Entonces, como no tienen experiencia en eso, para ellos la gran mayoría de ventas que yo cerré por ahí serían leads que no califican, no dan la talla para ser cliente y los descartarían. Entonces, ese es el punto. Después, a ver, como un poco en mi libro, son cracks, son genios, son referentes, la tienen recontra clara, son una bestia y han ganado millones de dólares más que yo, eso seguro. Pero si yo les pongo muchas de las ventas que yo cerré, ellos no las cerrarían por un tema de contexto, ¿vale? Agus, para alguna persona que viva en Narnia, ¿en dónde te encontramos en las redes sociales? Bueno, si vive en Narnia va a tener que salir del placar primero, pero estoy en Instagram, @soyaugustobianchi. Estoy en YouTube, @augustobianchi. Y estoy también en Instagram, en mis otras cuentas tengo una que es Augusto Bianchi Autor y Academia Fighters. Pero la principal en Instagram, soy Augusto Bianchi. Muchas gracias, Agus, por todo tu tiempo y por la magistral clase que nos diste hoy en esta entrevista. No, bro, gracias a vos, Jonah, por la entrevista. Un placer. Pasaron 1 hora y media, yo siento que pasaron 10 minutos, literalmente. Y bueno, si a la gente le gusta, que lo dejen en los comentarios y hacemos una parte 2, una parte 3, lo que tu público elija. Seguramente así va a ser. Así no pongan nada, vamos a tener más entrevistas porque la verdad es súper enriquecedor cuando tenemos este tipo de charlas. Así que muchas gracias, Agus. A vos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Mi nombre es Jonathan Aguirre Martín, mi Instagram es closer.mdq y el Instagram o el perfil de redes sociales de mi invitado te lo voy a estar dejando en la descripción, ya sea tanto en Spotify como en YouTube, o sea la red social que me estés viendo para que lo puedas ir a conocer un poco más en profundidad. Nos veremos en el próximo capítulo.